¿Ahora sí? Gracias. Ahora sí, ya. Va. Entonces ahora sí, espérenme. Para compartir la pantalla, espérenme. Bueno, a ver, en lo que la doctora comparte su pantalla, les aviso la sesión que yo había abierto es prácticamente hoy. Entonces, entré a la plataforma, modificarla, seguramente el correo identifica que si no tienen que hacer nada, va a ser el mismo enlace con el que nos vamos a seguir reuniendo. ¿Vale? Bueno, entonces ahora sí empezamos. Listo. Bueno, entonces me quedé aquí. Bueno, entonces estábamos platicando acerca del Febendazol y... Ahí espérenme. Quería toser. Perdón. Bueno, en el caso de su espectro, bueno, ya comentamos que puede servir para el caso de nemátodos. Bueno, acá aparece una lista de cuáles son los nemátodos, tanto de especies de producción como animales de compañía. Y a pesar de que no está allí, también obviamente ya consideramos o ya platicamos acerca de Giardia. ¿Ok? Entonces puede tener el espectro. Se utiliza bajo las mismas dosis, por ejemplo, en el caso de perros y gatos, desde 10 hasta 50 miligramos, solamente que como ven ahí en el caso, les digo, de animales de compañía, son 3 días seguidos. Generalmente lo que se utiliza, hay algunos documentos que les pueden incluir que sea una sola dosis a 100 miligramos kilo, pero básicamente, bueno, lo que siempre hacemos nosotros es utilizar 50 miligramos, ¿ok? Y 3 días seguidos, y después obviamente reevaluamos haciendo coproparasitoscópicos, ¿bien? Ahora, en las demás especies, bueno, se puede utilizar en bovinos, ovinos, también en el caso de los equinos, también en cerdos, aves, reptiles, también en grandes felinos, en caso de ser necesario, y algunos pequeños animales o pequeños mamíferos, como lo son ratas, ratones, cuyos, y también en el caso de los hámsters. Bien, en el caso de los pequeños mamíferos, nada más recuerden que la desparasitación de igual forma, ya cuando son mascotas, la probabilidad de que estos animales de compañía tengan diarreas generadas por parásitos no es imposible, pero la probabilidad es muchísimo más baja. Generalmente está relacionado a problemas de la dieta, a problemas obviamente del ambiente o animales recién adquiridos que puedan tener una infección o una enfermedad, obviamente, de los lugares de donde provienen. Entonces, bueno, siempre traten de hacerlo. Igual, por ejemplo, no aparece aquí literalmente, pero también en el caso de los conejos, ¿vale? Entonces, tengan mucho cuidado. Con especies de producción volvemos a lo mismo, lo que van a hacer bovinos, pues obviamente hacer exámenes coproparasitoscópicos. Recuerden que vamos a desparasitar aquellos animales que sean positivos, pero además que confluya con la presencia de signos clínicos relacionados a las parasitosis, por favor, ¿ok? Para que no estemos haciendo desparasitaciones nada más porque sí. Bueno, no está recomendado por los tiempos de retiro, en el caso de las vacas lecheras, sobre todo lo vamos a utilizar para animales de carne. ¿Ok? Y en algunos casos puede aparecer las reacciones adversas relacionadas a la hipersensibilidad, ¿ok? Aquellos animales que puedan ser sensibles a la fórmula. Bueno, esto de liberación de antígenos de los parásitos muertos no solamente va a aparecer con el caso muy particular del febendazol o el fenbendazol, ¿vale? Sino que esto puede aparecer en relación a cualquier antiparasitario. De hecho, se los comentaba el día de ayer. Recuerden que los cadáveres, así literalmente, o sea, cuando ustedes tienen una cantidad, sobre todo de adultos, hay un gran conteo de adultos a nivel intestinal y ustedes ocupan hasta dosis terapéuticas. La muerte parasitaria, los restos que quedan de pueden funcionar como un antígeno o como un apteno, el cual puede ser reconocido por la propia inmunidad. Y en algunas ocasiones, algunos animales pueden empeorar después de la desparasitación. Obviamente ustedes esperan lo contrario, o sea, la mejoría del paciente después de la desparasitación. Pero puede haber casos muy particulares en donde desparasitan y el paciente empeora. Puede de hecho presentar inapetencia, puede tener fiebre o pirexia y las diarreas podrían empeorar. Bien, esto se los comentamos porque lo hemos visto en desparasitaciones, sobre todo, les digo, cuando hay una gran cantidad de adultos. Bien, y puede pasar, de hecho, no solamente con parásitos, sino que también puede pasar con bacterias, ¿no? Que eso también lo platicamos, les digo, en la parte de antibioterapia. Particularmente este fármaco no se han reportado efectos de teratogenicidad, pero al formar parte de la familia de los benzimidazoles,
Si se acuerdan de todos los que hemos visto, la mayoría de ellos van a tener estas reacciones adversas. Entonces, por eso viene ahí el asterisco de, bueno, se lo dejamos a consideración en pacientes que estén gestantes, ¿no? Tal vez utilizaríamos alguno más seguro, ¿ok? Donde no haya reportes ni de teratogenicidad ni de embriotoxicidad. Bueno, tiene un margen terapéutico mucho más amplio. Lo que es su metabolito sulfóxido se puede encontrar en la leche. Entonces, esa es una de las razones por las cuales no se utilizan vacas lecheras y por lo tanto no consideramos ni siquiera un tiempo de retiro. ¿Ok? Simplemente no se utiliza. Para eso podrían utilizar mejor albendazol u otro de los que hemos mencionado o hasta la propia ivermectina, nada más considerando sus propios tiempos de retiro. En caso dado de tener reacciones adversas o que superen las dosis establecidas, algunos animales pueden tener cialorrea, anorexia, ¿ok? Algunos vómito o emesis y diarreas de tipo medicamentosas, ¿vale? Ahora, cuando tenemos algunas combinaciones, por ejemplo, el praziquantel, estas mezclas, por ejemplo, aparecen en pequeñas especies en algunos productos comerciales ya preparados o estandarizados. El praziquantel tiene un espectro únicamente para el tratamiento de céstodos. Entonces, es una combinación que nos ayuda para eliminar nemátodos. Sabemos que los benzimidazoles a ciertas dosis podrían tener o podrían contribuir a la eliminación de céstodos, pero para tener el efecto completo, pues se puede combinar. De hecho, también hay fármacos, no solamente los benzimidazoles, sino también la ivermectina u otros de ellos pueden aparecer en combinación con el praziquantel. ¿Ok? Bueno, normalmente puede haber interacciones que pueden nuevamente generar reacciones adversas cuando se combina con algunos trematocidas muy particulares que ahora vamos a ver más adelante, como es el dibromosalam o el tibromosalam, ya que puede generar o podría propiciar la presencia de reacciones adversas que sean teratogénicas o que sean embriotóxicas y puede ocasionar abortos en cualquiera de los 3/3 de la gestación. Entonces, bueno, no se recomienda su uso concomitante, ¿vale? Más bien, hay otras opciones. De hecho, cuando veamos trematocidas, se van a dar cuenta también, hay una gran cantidad de fármacos disponibles en el mercado para el tratamiento de trematodos. De hecho, también hasta el propio closantel se puede utilizar en estos casos. ¿Ok? Bueno, en el caso de las aves, los tiempos de retiro pueden ir desde los 11 a los 15 días, ¿vale? En el caso de los bovinos, de 8 a 13 días y se puede administrar, bueno, se han administrado en algunos bloques medicados, no sé si los han visto para el consumo, ven que a los bovinos les gustan un poquito los bloques así saladitos y en esos puede perdurar el efecto hasta 16 días, ¿bien? Para carne de cerdito, bueno, no se requiere tiempo de retiro. Eso, por ejemplo, para el productor de cerdos, pues obviamente le viene súper bien porque obviamente este fármaco tiene poca toxicidad, como lo dijimos, y tiene un margen terapéutico mucho más amplio que otros de los que hemos visto en la misma lista de los benzimidazoles. Bueno, el siguiente fármaco es el albendazol. Igual es una sustancia pues muy, muy utilizada o muy conocida. También es un fármaco que se comercializa mucho también para humanos. Espera, denme un segundito. Ya, ya estaba ya mi kiddo. Ya, gracias. Ok, sí, gracias. Entonces, bueno, también pertenece al grupo de los benzimidazoles de tipo carbamato, ¿ok? Y en general sus características se parecen mucho al mebendazol y en su forma bruta en droga, igual que los demás, son sustancias que son insolubles en el agua o en alcohol o en algunos otros solventes. Y también como funciona con el mebendazol, podemos también tener un efecto no solamente contra formas adultas de los parásitos, sino también, por ejemplo, contra formas larvarias. Además, tiene la ventaja de que, por ejemplo, podemos utilizarlo para el tratamiento de migraciones que son complejas, por ejemplo, aquellos que son pulmonares, y puede tener efecto también contra algunos céstodos y tremátodos. Entonces, esto hace que se amplíe de forma importante el espectro de acción del albendazol. Lo que sí no es considerado endectocida, por lo tanto no tiene efecto contra parásitos externos, solamente internos, Leo. Pero bueno, la ventaja, les digo yo, con estos benzimidazoles es que en algunos de ellos, bajo algunas dosis o duraciones de tratamiento, podemos ampliarles la cantidad de parásitos sobre los cuales puede actuar, en este caso céstodos. Por eso es muy común que manden también el albendazol para humanos, ¿no? Para desparasitación.
En el caso de su mecanismo de acción, comparte igualmente con los otros benzimidazoles, actúa sobre el citoesqueleto del parásito o la micro, ¿cómo se llama? La tubulina y la polimerización. Por lo tanto, genera algunas modificaciones sobre la movilidad del parásito en el intestino. Además de que puede generar efectos directos sobre la energía o sobre la glucosa del parásito, sobre esta enzima que se llama fumarato reductasa. Por lo tanto, el parásito se queda pues sin energía y sin la capacidad de disponer sobre todo de glucosa y de ATP. Les decía yo, les comentaba yo en las clases anteriores que muchos de los parásitos adultos son eliminados por el propio peristaltismo del paciente. Todo lo único que tiene que hacer el parásito, pues básicamente es morir, y lo demás lo va a hacer el propio peristaltismo del paciente. ¿Ok? Bueno, también se va a administrar por vía oral. Tampoco tenemos algunas otras presentaciones de tipo parenteral. Y en el caso de los rumiantes, pues recuerden que va a utilizar parte de la microbiota ruminal y además de eso la superficie del rumen como uno de los principales sitios de absorción. También presenta un ciclo hepatoentérico, en lo cual puede favorecer la presentación de algunos metabolitos que puedan ser originados a partir de la metabolización del hígado o por la presencia de bacterias en el intestino. Entonces, hay algunas rutas que van a generar, por ejemplo, fenómenos de reacción de cadena que son de la fase 1 de biotransformación, como es la sulfoxilación, la hidroxilación, y en algunos pacientes puede llegar a tener efectos embriotóxicos o teratogénicos, pero esto es por la formación de algunos compuestos o radicales que van a generarse a partir de la acetilación y de la reducción. Algunas de estas fases se van a aparecer desde la biosíntesis, de la fase de funcionalización de la biotransformación de los fármacos. Finalmente, todos estos metabolitos y estas sustancias terminarán siendo eliminados por la orina. Y como les comento, pues estas sustancias siempre se administran por vía oral. No tenemos presentaciones parenterales, ¿no? Les digo ya que depende mucho de la presencia de la microbiota. Muchas de estas sustancias se van a activar o pueden generar metabolitos activos a partir de esta actividad. Bueno, en el caso de su dosificación o posología, se puede administrar en el caso de los caballos a 50 miligramos por kilogramo. Esto se hace 2 veces al día y de forma consecutiva 2 días. En caninos, de 50 a 100, igualmente son 2 días, pero es una sola vez en el día. En el caso de los bovinos, desde 2.5 miligramos kilo. Esto se puede hacer y si no, el espectro puede ampliarse un poquito más hasta 10, 15 o hasta 20 miligramos en el caso dado de que tengamos otros tipos de parásitos. Y en el caso de los felinos se puede utilizar desde 25 a 100. Igualmente se recomienda una utilización de 2 días. De hecho, en los humanos, si mal no recuerdo, creo que en los humanos también, ¿no? Se da 2 días seguidos o creo que sí son 2 días. Normalmente en el seguro es lo que pues normalmente les dan en sus pensiones para desparasitar humanitos, ¿no? Ya que su espectro incluye los céstodos y nemátodos. Bien, bueno, el tiempo de retiro para esta sustancia en animales que son productores de carne puede llegar hasta 27 días y en el caso de las vacas productoras de leche no se recomienda, puesto que todos estos metabolitos que surgen a través de la metabolización hepática no son capaces de ser eliminados en su totalidad o de forma eficaz en la leche a pesar del tiempo de retiro de 27 días y podríamos tener efectos teratogénicos o embriotóxicos. Tampoco se recomienda, por ejemplo, en ratas, en conejos o en ovinos, puesto que podrían tener las mismas reacciones adversas. Obviamente, el ser embriotóxico necesitaría estar gestante el individuo, pero teratogénico, pues es en cualquier etapa, sobre todo en estadios formativos o de crecimiento, podría generar efectos de tipo teratogénicos. En algunos individuos, por ejemplo, en el caso de los gatos, si llegan a superar o acercarse a dosis de 100 miligramos kilo, que ya son las dosis tóxicas, y el tiempo de administración se prolonga desde los 14 hasta los 21 días, los animales empiezan a tener signos clínicos evidentes en donde puede haber inapetencia, obviamente una pérdida de peso y alteraciones en la fórmula blanca como una disminución de los neutrófilos. Y obviamente un paciente que tiene este tipo de reacciones adversas donde disminuyen células pues, básicamente de defensa, pues obviamente podría exponer al paciente a infecciones. Bien, ahora, en el caso de dosis de hasta 300 miligramos,
Pueden llegar pacientes todavía, obvio, a empeorar, en donde también pueden tener alteraciones del estado de conciencia, como verlos deprimidos, con letargo, el propio pérdida de peso que ya habíamos comentado, y obviamente una intoxicación muy grave puede ocasionar la muerte en los pacientes. Entonces, bueno, esto lo comentamos, pero sabemos que puede pasar con cualquier fármaco que ustedes, a ver, denme 2 segundos, espérame, rápido, nada más, o les dices, rápido, nada más estaba ahí, ¡ay, qué pena! Dame un beso. Listo. Ya regresé. Pues perdónenme, corrí así. Ok, bueno, les comentaba yo que, bueno, en el caso muy particular, les decía yo que, bueno, obviamente cualquiera de estos fármacos en sobredosis, como han visto, puede haber efectos teratogénicos o embriotóxicos, ¿no? Bueno, dentro de las interacciones, no todas las interacciones tienen que ser malas o tienen que generar una reacción adversa, y se puede combinar, por ejemplo, con el propio Febantel, con la ivermectina, con el levamisol, la piperacina o también con el praziquantel, esto con el objetivo de ampliar el espectro. Por ejemplo, con la ivermectina, pues obviamente ambos fármacos funcionan contra nemátodos, pero la ivermectina tiene el efecto de que puede utilizarse contra, pues, obviamente, piojos, moscas, o ectoparásitos o garrapatas, ¿no? Bueno. Es un husky, perdonen chicos, hay un husky allá abajo. No sé si se escucha, pero aquí arriba se escucha un buen. Bueno. Sí, perdón, hasta el gato se subió. Perdóname, Nuggetcito. Bueno, vamos a ver otro fármaco. Este se llama Ricobendazol. Igualmente pertenece al grupo de los benzimidazol. Hasta ahorita me fijé que dice pan. Ponle ahí benzimidazol, ¿no? La presentación, que dice benzimidazol de tipo carbamato. Bueno, el ricobendazol se considera un profármaco, ya que cuando ustedes administran ricobendazol, una vez que tenga un efecto directamente ya saben, por la exposición directa a la biotransformación hepática, y en algunas ocasiones puede contribuir la propia microbiota, se va a transformar en albendazol. Entonces, básicamente están dando el mismo fármaco del que hablamos anteriormente. Por lo tanto, sus características farmacológicas son muy similares. Por ejemplo, en el caso de la droga, pues ya sabemos que todas estas sustancias son insolubles en agua, en la mayoría de alcoholes o ácido acético, y tienen la capacidad de actuar sobre formas larvarias que son adultas y también por ejemplo, en el caso de los céstodos, ¿ok? Entonces también puede actuar sobre fases migrantes, por ejemplo, en el caso de los pulmonares, y obviamente el hecho de que ustedes lo puedan administrar en dosis terapéuticas puede contribuir a que tengas efecto contra el caso de céstodos y también contra tremátodos. Ahora, en el caso de los tremátodos, normalmente, como ya habíamos platicado desde la clase anterior, estamos hablando de fasciola hepática. Bien. Bueno, de su mecanismo de acción, pues al convertirse el ricobendazol en albendazol, el mecanismo de acción es el mismo. El mecanismo de acción incluye la alteración, ¿ok? Por ejemplo, el citoesqueleto del parásito, por lo tanto, pues obviamente pierde movimiento y pierde la capacidad de alimentarse, ya sea un parásito que sea quimófago o hematófago. Así también puede afectar a una de las enzimas. Recuerden que la enzima se llama fumarato reductasa y por lo tanto puede afectar la disposición o la cantidad de glucosa y de ATP del parásito, y esto va a generar su muerte en algún momento. Bien. También se considera un fármaco con un margen terapéutico muchísimo más amplio, pero de forma muy particular. Recuerden que si se sobrepasan las dosis, pues vamos a tener, por ejemplo, en algunos pacientes efectos de astenia. También, por ejemplo, cefalea en algunos pacientes. Esto obviamente puede contribuir también con la presentación de, ¿cómo se llama? Pero se fueron las cabras, no sé, un segundo. Bueno, puede contribuir a que el paciente empeore, que tenga mareos, que tenga cialorrea, que tenga pérdida de peso y alteraciones del estado de la conciencia. Por ejemplo, ya les había dicho en la transparencia anterior del albendazol, que en algunos pacientes, de hecho, bueno, obviamente en casos de sobrepasarse de la dosis, puede generar también en el caso de la muerte. Y
en pacientes, acuérdense, en pequeños mamíferos, puede tener algunos efectos teratogénicos o embriotóxicos, ¿vale? Entonces, bueno, nada más tengan cuidado con las dosificaciones. Y particularmente se utilizan esta molécula así tal cual, porque eso sí va a variar. A pesar de que el ricobendazol se transforma en albendazol, la dosis va a ser específicamente del ricobendazol. Y este solamente se puede administrar en rumiantes o en pequeños rumiantes. Y la dosis es de 7.5 miligramos por kilogramo y bueno, obviamente no se puede utilizar en hembras gestantes por estos efectos muy particulares de, ¿cómo se llama? De ser embriotóxico o ser teratogénico, ¿no? Les digo, si quieren utilizar estos fármacos en animales que sean gestantes, digo, todavía podríamos utilizar mejor ivermectina, si es en el caso de los nemátodos, porque, bueno, obviamente el closantel y el levamisol tampoco se pueden utilizar en estos casos de hembras gestantes. Bueno, tenemos otros benzimidazoles, se llama oxbendazol y oxibendazol, que son pues son isómeros básicamente de los anteriores, por lo tanto tienen características sumamente similares. ¿Ok? Entonces, estos fármacos, bueno, nada más vamos a comentar la posología, como dice ahí, porque se comportan de forma muy similar al albendazol o al mebendazol. Entonces, estos fármacos los van a utilizar para nemátodos, básicamente gastrointestinales. Pueden llegar a tener efectos sobre algunas migraciones, sobre todo pulmonares, o en el caso de que quieran eliminar estróngilos, por ejemplo. Y el mecanismo de acción, de igualmente, son fármacos que actúan sobre el esqueleto del parásito y que van a generar una pérdida de la energía de este, ¿no? Sobre todo, les decía yo, esta enzima que se llama fumarato reductasa. Entonces, bueno, el caso del oxbendazol se puede utilizar en perros, en gatos, en caballos, en rumiantes, sean grandes o pequeños rumiantes. Y en el caso el caso del oxibendazol, ahí viene también la dosis para bovinos, equinos, cerdos y en el caso de los caninos, ¿bien? Y en el caso dado de todos, se va a administrar por vía oral, ¿no? Les digo, si se han dado cuenta, ninguna de estas sustancias tenemos administraciones por vía parenteral. Esto es porque obviamente las sustancias son inestables para administrarse por esta ruta o vamos a tener una pérdida que es que no pasarían estas sustancias por el tracto gastrointestinal, perderíamos superficie de absorción en el rumen y el beneficio de que la molécula se pueda modificar por efectos de la microbiota, ¿no? Ya sea ruminal o intestinal. Bueno, acabando con todos los carbamatos, pues ahora vamos a pasar a otro grupo que se llaman provenzimidazoles. En el caso de los provenzimidazoles, justamente estos, hablando de lo que estaba comentando hace unos segundos, pues recuerden que los benzimidazoles carbamatos o simples son sustancias que en su forma de droga pues tienen muchos problemas para estabilizar la molécula. Entonces, estos surgen a partir de esa dificultad y entonces estos pueden actuar por medio de reacciones de hidrólisis y de nitroreducción. No sé si se acuerdan que la nitroreducción, por ejemplo, participaba mucho en la actividad del metronidazol. ¿No se acuerdan cuando vimos antibióticos? Que hay parte de la microbiota que obviamente es pues, saprófita de los intestinos de los pacientes, en donde puede generar este efecto de nitroreducción y la activación de algunos fármacos o la modificación de la estructura química. ¿Ok? Entonces, todas estas reacciones de nitroreducción y de hidrólisis se van a llevar a cabo, por ejemplo, en monogástricos a nivel del intestino, y en el caso de los poligástricos va a suceder a nivel del rumen y del retículo. Bueno, tenemos el primero de los provenzimidazoles, este se llama netobimina, ¿ok? Es un compuesto que se llama nitrofenilguanidínico, en su forma de droga ya es un polvo de tipo amarillo. Sigue, bueno, a pesar de lo que han intentado hacer, sigue siendo insoluble en agua y en algunos alcoholes, pero ya se puede administrar por vía parenteral, por vía oral o se puede administrar en bolos intrarruminales, ¿ok? Entonces, digo, a pesar de que la molécula sigue teniendo muchos problemas como droga, ya lograron arreglar este problema de que todos los benzimidazoles simples o los benzimidazoles de tipo carbamato solamente se pueden administrar por vía oral, ¿ok? Entonces, bueno,
tiene una biotransformación en albendazol y luego en albendazol sulfóxido y luego en albendazol sulfona. Por lo tanto, la netobimina también es considerado un profármaco y por ende tiene las mismas características que el albendazol. No se les olvide que el albendazol sulfóxido es un metabolito activo del propio albendazol y el albendazol sulfona es un metabolito inactivo que ya no tiene propiedades antiparasitarias. ¿Ok? Bueno, se administra, les digo, puede ser por vía oral, puede ser intrarruminal y se va a estar eliminando al igual que los demás, principalmente por las heces y por la orina. Y bueno, ahí pusimos como un diagramita de flujo para que se acuerden entonces que la netobimina requiere bueno, ahí dice flora intestinal, disculpen, recuerden que no tienen flora en el intestino, pero vamos a considerarlo como microbiota ruminal o intestinal en el caso dado. ¿Ok? Y entonces la netobimina va a ser activada o modificada por nitroreducción, convirtiéndose en albendazol, sulfóxido, después sulfona, y será eliminado finalmente. ¿Ok? ¿Cuál es la posología de la netobimina? Bueno, aquí tenemos esta tablita, no me acuerdo exactamente de qué página la sacamos, pero déjame buscarla porque tiene una gran cantidad de información acerca de la posología de antiparasitarios. Entonces, bueno, se puede dar por vía oral, ven que pueden tratar nematodos gastrointestinales, también, por ejemplo, en el caso de Dictyocaulus, fasciola hepática, en el caso también de tener efecto contra céstodos, por ejemplo, para los bovinos, puede ser uno de los tratamientos para amoniesia. Bien, para el caso de los pequeños rumiantes, igualmente nematodos gastrointestinales, lo mismo que Dictyocaulus, para molares capilares, fasciola, y en el caso de algunos céstodos también puede funcionar para amoniesia, ¿vale? Entonces, bueno, ahí aparece la posología. Y para el caso de tiempo de retiro para subproductos, puede ser a las 12 horas de haberse administrado por vía, por ejemplo, parenteral, ¿ok? Pues bueno, tiene algunas ventajas ya que su tiempo de retiro es muchísimo más corto que de otros benzimidazoles carbamato o en el caso de los que son simples, ¿no? Tal vez con el que compite un poco podría ser con el triclavendazol, que son 6 horas. Bueno, su espectro de acción son nemátodos, básicamente, ya lo dijimos anteriormente, entonces puede funcionar contra nemátodos de tipo pulmonares, para aquellos que tienen migraciones complejas. En el caso de los equinos, también puede funcionarles para tratamientos como adulticida y como larvicida, por ejemplo, en el caso también de oxiuros, grandes y pequeños estróngilos. Bien, en el caso de caninos y felinos, pues Ascaris, Ancylostoma, Ucinaria, Trichuris vulpis, por ejemplo. En el caso de Dipylidium, obviamente porque tiene un efecto de tipo cestocida, y también, por ejemplo, puede servirles para el caso de las teniasis. Bien, y en conejitos, pues les puede servir para el Cysticercus pisciformis, ¿vale? Entonces, bueno, el efecto o el espectro de acción que tiene lo vamos a considerar como antiparasitarios de amplio espectro. Bueno, otro de los provenzimidazoles se llama tiofanato. También es de forma, tiene las características indeseables de ser poco soluble en algunas sustancias, pero ya tiene las características de que puede disolverse un poco en alcoholes. Eso puede hacer que la molécula sea un poquito más estable, ¿vale? También se puede metabolizar por la microbiota ruminal o intestinal, y finalmente el tiofanato también lo consideramos como un profármaco, ya que dentro de la activación por la microbiota acabará convirtiéndose en un benzimidazol de tipo carbamato y todavía podrá tener espectro o efecto sobre algunos nemátodos. Bien, bueno, también tiene no solamente la capacidad de actuar sobre larvas y sobre estadios adultos, sino que también ya tiene la propiedad de considerarse un fármaco que actúa sobre huevos de parásitos, entonces también lo vamos a considerar como un ovicida, y también, bueno, es obviamente antinematódico, igual que los demás, y el espectro de acción básicamente son nemátodos gastrointestinales que pueden ser quimófagos o también, por ejemplo, pueden ser de tipo hematófagos. Y, caray, espérenme. Listo, creo que ya acabamos. Sí, porque según yo el levamisol ya lo vieron. Es que lo vimos a la inversa, chicos. Ok, bueno, no sé si tengan alguna duda con los benzimidazoles simples, los carbamato o los que consideramos de tipo provenzimidazoles. Agua.
Doc, ve que habían recomendado la parte de rotación de desparasitante, digámoslo así. En el caso de tener un animal gestante, ¿recomendaría volver a hacer una ronda de desparasitación, por ejemplo, con ivermectina o alguna opción que no dañe a los pies? No seas malito, espera, es que se escuchó muy entrecortado, solamente te alcancé a escuchar gestante, se escuchó bla, 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 bla. No sé si me puedes volver a decir tu pregunta, porfa, porque si te escuché ahora sí muy lejitos. A ver, ahí no sé si me escucho mejor, Ya, pero ya. mi pregunta era sobre animales gestantes, la rotación del desparasitante, y se recomendaría otra ronda, por ejemplo, de ivermectina o cambiar a otra opción en específico. Bueno, si tuvieras hembras gestantes positivos a parásitos, obviamente con signos clínicos, no es tan común que no te funcione un desparasitante, digo, obviamente sí podría pasar, pero por ejemplo, yo creo que si tuvieras una administración de ivermectina, vamos a poner porque fue el que comentaste y es el que hemos dicho que funciona con hembras gestantes, si no tuvieras la eficacia que quieres, y por ejemplo, acuérdate que el tiempo de vida más o menos de la ivermectina es de los 25 a los 28 días y un efecto así como pico dura 15 días el efecto de la ivermectina. Por ejemplo, a unas gestantes podremos desparasitar hoy. Si no se corrigen signos clínicos, podrías repetir no solamente el examen coproparasitoscópico, sino también hacer otro McMaster para verificar el conteo, que verifiques que sigan siendo nematodos. Ahora, repetirle la dosis de ivermectina, no lo sé, no lo consideraría yo como muy inteligente, porque pues obviamente si no funcionó una vez con ivermectina, una segunda vez con ivermectina, pues obviamente no va a funcionar. Probablemente podría cambiar a doramectina, otro de la misma familia, esperando que, por ejemplo, o utilizar alguno de los otros que ya son sintéticas, ¿no? Como moxidectina, que, bueno, ya no es una sustancia tan natural, o exactamente buscar otro fármaco, que obviamente que no fuese ni embriotóxico ni teratogénico, para el tratamiento de esos parásitos, ¿no? Pero como tal, repetir ivermectina, no. Yo me iría tal vez, digo, utilizar otro de la misma familia si quisiéramos rotar en hembras gestantes. Vale, gracias, doctor. De nada. Si no sé, chicos, ¿alguna otra duda con benzimidazoles? O, bueno, cualquier cosa que quiero preguntar de antiparasitarios. ¿Qué quieres, gordo? No llores. ¿No? ¿Le cierro acá tantito? Doctora, una pregunta. Bueno, es que era algo que nosotros hacíamos en donde yo trabajaba. Es que se les daba el antiparasitario, no sé, creo que se llama full, no sé qué, algo así se llama, pero les dábamos también, ay, ¿cómo se llama? Era para el dolor, o sea, como que mezclábamos los dos medicamentos, pero nunca supe qué tan seguro era eso. O sea, darles Meloxicam. Era el medicamento, bueno, el antiparasitario y Meloxicam juntos. Ah, ok. Pero... Bueno, mira, los antiparasitarios no tienen directamente interacción con los AINES porque no compiten por sitio de acción. O sea, interacción farmacológica no existe entre AINES y antiparasitarios, ¿vale? Ahora, si le daban, hay unos productos que no sé si el que me dices, hay uno que se llama Felin Full Spot, no sé si es ese o era oral, porque creo que hay uno de Holland, que creo que estoy tratando de ubicar que es el que me dice, no sé si eran tabletas o suspensión. No, era tabletas, eran como azulitas, pero sí eran de Holland. Sí, exacto, es que te digo que yo... como que provocaban dolor de... Ándale, Total Full, sí, ese mero. Provocaba como dolor, y para evitar que luego regresaran porque, es que ya le duele o ya no quiere comer o camina como encorvadito, generalmente en gatos, era como de, no, ¿sabes qué? Darles Meloxicam de una vez. Pero nunca supe qué tan
tan buena práctica era eso. Pues no está realmente indicado que tengas que dar analgésicos. Ahora, te digo, o sea, hay antiparasitarios que sí causan malestar gastrointestinal. Hay uno que se llama Lopatol. ¿Qué traía el Lopatol? Acuérdame. Ya ni existe, pero había uno que siempre generaba vómito, así se lo dabas y vomitaban, pero ya no existe. Fíjate que yo no he visto tantos reportes realmente de que un antiparasitario te genere tantos problemas. Es oral, ajá, es oral, no sé por qué. No tengo idea de por qué les dolía. Según yo, no causa. No me acuerdo qué trae. Supongo que trae ivermectina o algo así. O oxbendazol. No sé qué traiga ese. Ah, trae febendazol. Exacto, estaba yéndome por ahí. Pues no veo por qué. O sea, yo literalmente te lo digo. O sea, yo no he leído y nosotros hemos dado febendazol, oxbendazol. Pero ninguno de ellos causa malestares gastrointestinales a menos que sobrepases las dosis. Lo que sí puede pasar es que un paciente que está cursando con una parasitosis tenga dolor pero generado por la propia parasitosis, entonces sí se vale dar analgésicos, pero como tal yo no le veo caso dar meloxicam siempre que prescribas un antiparasitario como ese, porque no son sustancias que generen anormalidades de dolor o de náuseas, a menos que estén dando una sobredosis. O sea, ahí sí puedes ver alteraciones gastrointestinales, como vimos ahorita por el febendazol, pero pues de hecho el febendazol es del que tiene el margen terapéutico más amplio, entonces yo creo que más bien ha de ser como placebo, no lo sé, no veo. Ahora, recuerda que si también tienes una parasitosis muy severa y el paciente ya tiene trastornos gastrointestinales, el meloxicam podría empeorarlo, porque acuérdense que inhibe prostaglandinas. Entonces, no sé. Ya tienes hasta 16 semanas. Posibilidad de poderlo utilizar porque si no el tiempo va a tener. Sí, recuerden también en los cachorros, no sé si alcanzaron a escuchar lo que les dijo Isma, pero recuerden que animales en menores de 16 semanas no está recomendado los AINES. Y dice Axel, ya se iba a caducar el Meloxi. Ay, no creo que sea eso. Yo, la verdad no tengo idea, la verdad nunca lo hemos hecho nosotros y nunca lo había escuchado esa recomendación de dar un AINE con un antiparasitario, o sea, por ese motivo literal. Obviamente sí tenemos pacientes con parasitosis con dolor abdominal y se les dan obviamente analgésicos, pero no porque se los genere el antiparasitario. No sé, habría que revisar la dosis. Tal vez eso les generaba el malestar. Y bueno, no sé, dices que el gato se arqueaba. Mira, no sé, los gatos son muy asquerosos para los medicamentos. No sé si más bien era la forma de administrarlo o el estrés del gato, no sé. Pues no sé, generalmente era como dárselo y después ya pasaba un tiempo y los gatitos iban como de así arqueaditos del dolor. Entonces para evitar eso pues les daban el AINE. No sé, como que no diríamos, no sé, Rick, parece falso porque no, de veras, nunca he visto esa reacción adversa, sobre todo con esos antiparasitarios, que no necesariamente tiene que ser el que usan ustedes, pero nosotros los usamos de forma regular en animales de compañía y nunca hemos visto una reacción adversa ni con el praziquantel, ni con el febendazol, ni nada de eso. La verdad no. Yo creo que, no sé, hay que levantar una historia clínica un poquito más específica, porque no hay reportes de ese efecto. ¿Vale? Va, gracias. De nada. Bueno, chicos, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Déjenme, voy a salir de mi microfonito de este lado. A ver, gordito, porque ya se me durmió el brazo. Ahí voy, espérame. Bueno, pues entonces seguimos. Los fármacos que son anticestódicos, por definición, serán fármacos que van a actuar contra vermes que son planos. Planos segmentados, sobre todo en este caso, nosotros que nos destinamos un poquito más a la práctica de pequeñas especies, pues estaremos hablando de tenias, probablemente, o el caso de Dipylidium.
pero si estamos hablando de rumiantes, pues lo más concreto sería Moniesia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, va a depender mucho del tipo de especie que estemos platicando, porque si hablamos de los caballos, entonces recordaremos conceptos de Anoplocephala perfoliata. Entonces, va a depender mucho del espectro. La ventaja, desventaja que tenemos con el uso de anticestódicos es que normalmente estamos hablando de dos fármacos cuyo espectro es netamente anticestódico. Uno de ellos es el praziquantel, el otro se llama niclosamida, que son los fármacos que vamos a comentar. Sin embargo, con todo lo que ya hemos visto, con todo lo que ya hemos tratado, vamos a tener que recordar que existen benzimidazoles, que existen también algunos provenzimidazoles como el febantel, que no solo afectan nematodos, sino que también tienen espectro de acción contra los céstodos. Entonces, si alguno de nosotros piensa dedicarse, por ejemplo, a cerdos, recordemos que entonces que en el cerdo existe un tipo de parásito que prácticamente es la mitad céstodo, la mitad nematodo, en donde muy probablemente los benzimidazoles van a ser tu mejor opción para el control de este parásito que, según recuerdo, podría llamarse Macracanthorhynchus hirulinaceus. Entonces, esta parte de los anticestódicos, decíamos, solamente es recordar que existen dos fármacos que prácticamente serían los que más nos van a interesar. Y este es el primero de ellos, este es el praziquantel. Ahora, ¿qué sucede con el praziquantel? El praziquantel solo y solo sirve para céstodos. El praziquantel no puede afectar nemátodos, no afecta tremátodos, no afecta protozoarios, mucho menos ectoparásitos. Solo y solo vamos a tener efecto contra el caso de los céstodos. Y dentro de los céstodos, me parece que este praziquantel puede ser la mejor opción para las formas que son adultas, pero también para estas fases larvarias que conocemos como metacéstodos y que anteriormente se describían en mucha literatura como cisticercos. Entonces, probablemente el praziquantel dentro del arsenal terapéutico lo vamos a encontrar en veterinaria, pero en los diferentes productos, sean inyectables tanto para el ganado como para pequeñas especies, es un producto que siempre vamos a encontrar acompañado, nunca lo vamos a encontrar solo. Y entonces te vas a encontrar productos como el que hace ratito mencionaban, que se llama Total Full, en donde está el febendazol, que tiene efecto antinematódico, anticestódico, y se le agrega el praziquantel para mejorar el espectro de acción contra céstodos. La ivermectina, recordemos que esa ivermectina es antinematódica o es un poco también del efecto ectoparasiticida para ácaros, para las miasis, para los piojos, sobre todo los que son mordedores. Y a estos productos de avermectinas normalmente se les agrega el praziquantel para tener el efecto contra céstodos. Lo mismo sucede con el pirantel. El pirantel solamente mata nemátodos, ya lo vimos en el tema correspondiente, y entonces se le agrega el praziquantel para mejorar su efecto. Entonces, praziquantel, a diferencia de medicina humana, que es el tratamiento fundamental para estos cisticercos, ahora en el caso de los animales, la verdad es que el praziquantel se vuelve una excelente opción terapéutica para el control de la anoplocephala, de la moniesia. En el caso de los perros, bueno, pues estará Dipilidium. Solamente en el caso de Dipilidium, consideren que Dipilidium es parte de un fenómeno que es un parasitismo. Entonces, Dipilidium, normalmente la evidencia de un Dipilidium también te puede evidenciar que existen pulgas. Y viceversa, el paciente que tiene pulgas, que tiene estos fenómenos llamados también pulicosis, es un individuo que debemos de hacer copros para buscar la evidencia precisamente de un dipilidium. Entonces, el praziquantel solo y solo sirve para el caso de los céstodos. Es un polvo blanco higroscópico que prácticamente puede ser soluble en agua. Entonces, muchas premezclas que se llegan a utilizar en rumiantes o así también en los caballos, es factible que el producto, si no lo quieres poner en alimento, pues que lo pongas también en agua de bebida. Entonces, tendrá sus ventajas la utilización de este praziquantel.
Normalmente la administración en veterinaria es una administración por vía oral. Los pocos productos que existen inyectables, puesto que siempre van a venir con ivermectina o con algún otro producto de ese tipo, normalmente se van a utilizar por vía subcutánea. Entonces va a ser un poco complicado que lleguemos a utilizar praziquantel por otra vía de administración que no sea así, o bien por vía oral o bien por vía subcutánea. La distribución se alcanza en todo el organismo. La verdad es que el praziquantel experimenta biodisponibilidades que pueden llegar a ser mayores al 70%, dependiendo de la especie que se vaya a tratar. Y la mayoría de los casos también estamos documentando que puede atravesar no solo la barrera placentaria, sino también la barrera hematoencefálica. Entonces, en el caso de humanos, vuelvo a repetir, pues el praziquantel es un tratamiento de elección para aquellos pacientes que tienen cisticercosis. Entonces, la parte de biotransformación es totalmente hepática y se da por hidroxilación. Es un producto que es hidrosoluble y que prácticamente con este mecanismo de hidroxilación genera muchos metabolitos inactivos que son eliminados sobre todo a través de la bilis, a través de conductos biliares. Es donde va a ocurrir la mayor eliminación de este producto. Dentro de su mecanismo de acción, vamos a decir que se bloquea la síntesis de ATP. Este bloqueo va a modificar prácticamente el tegumento del parásito. Existe una vacuolización localizada e irreversible en lo que sería el huevo del parásito. Se afecta el flujo de alimentos por canales iónicos, principalmente los que están asociados a sodio y a potasio. Y entonces esto hace que las membranas de esos huevos del parásito sean más endebles, sean más débiles, lo que va a favorecer entonces ahora sí el fenómeno de fagocitosis. Esta lisis de los parásitos normalmente va a ser observada, sobre todo en la parte en donde hablamos del huevo del parásito. No así probablemente con los adultos. Los adultos lo que vamos a estar observando es la expulsión prácticamente de todos los que son los proglótidos o esta parte segmentada que estamos hablando del cesto. Entonces, el efecto que vamos a observar con el praziquantel es un efecto de tipo escolicida, temicida, además también, decíamos, puede actuar contra cisticercos, de hecho es la opción en medicina humana. En el caso de ovejas, cabras, 5 o 10 miligramos kilo, en los caballos hasta 1 miligramo kilo, en el cerdo 50 miligramos kilo, en los perros y en los gatos estaremos entre 5 y 10 miligramos por kilo, y en el caso de las aves probablemente 10 miligramos por kilo de alimento. Entonces, ya nada más hay que considerar el tipo de parásito. Ahorita que estamos viendo esta ave bastante curiosa con un sombrerito, recordar que los céstodos, en el caso de las aves, también tienen una importancia zoonótica y que es importante que se puedan controlar, no solo por las aves que tenemos de corral o de traspatio, sino también considera que todavía hay gente que tiene gallos de pelea, que todavía hay gente que tiene aves con una función zootécnica, pues un poco todavía poco común, ¿no? Entonces, podemos tener incluso aves que son mascotas, ¿no? Aquí el ejemplo más claro es la doctora, que teníamos una gallina que de repente nos tuvimos que comer escondidas, le cayó el mal de la cazuela porque se llamaba anchoa. Entonces, cuando le pones nombre a la comida, pues resulta también un poco complicado, ¿no? Así que, bueno, las reacciones adversas normalmente asociadas al praziquantel tenemos letargia, anorexia, el caso del vómito, la diarrea profusa, la sensibilidad cutánea y la teratogenicidad cuando son tratamientos que son prolongados. Esto no sucede en medicina veterinaria, puesto que prácticamente en perros, en gatos, en cerdos, en caballos, en los mismos rumiantes, prácticamente son unidosis. O cuando tenemos el praziquantel asociado al mebendazol, al albendazol, al febendazol, hace ratito la doctora ya les comentaba, los tratamientos pueden llegar a ser de 2 días. Entonces, máximo 3 días si estamos hablando de mebendazol. Entonces, bueno, pues esta parte no representa un tratamiento prolongado que pudiéramos considerar en los animales como un efecto de tipo teratogénico. Lo que sí es necesario y todavía no está correctamente descrito la interacción que tienen los animales que están gestantes. Entonces, probablemente ahí sí
habría que tener un poco de cuidado, no por el elemento teratogénico, sino también por las posibilidades del aborto, puesto que el mecanismo de acción tiene que ver con la captación de energía. Entonces, prácticamente de las reacciones adversas es una baja tasa de incidencia, normalmente es menos del 5% de los pacientes quienes llegan a presentar esto, pero normalmente se van a observar estas reacciones, sobre todo cuando son tratamientos que se vuelven prolongados. En veterinaria dijimos que la vía subcutánea es la alternativa, no la vía intramuscular, entonces pues esta parte no la comento como tal. Decíamos, el praziquantel pues es un producto que nunca va a estar solo, entonces todos los plus que conoces, al menos en perros y gatos, todos podríamos decir que pueden contener esta sal que es el praziquantel. Y entonces te puedes encontrar mezclas que son un poco coherentes y te encuentras otros que son prácticamente bombas o verdaderas bombas. Entonces puedes tener el caso del Redmiplex, el Plus, en donde no solo es el praziquantel, sino que también estará el Pirantel, estará igualmente el Febendazol, o en algunos casos el Drontal, que puede tener incluso algunos otros elementos. Pero también hay productos como el caso de Coximed, me parece, que ya tiene una ampliación en su espectro porque ya incluye un producto que puede controlar coccidios. En este caso, en perros y gatos, Cistospora, Cistoisospora, que eso sale de todos los productos comerciales, porque ninguno de los fármacos que hemos visto hasta ahorita puede tener efecto contra protozoarios, salvo el caso del Febendazol, que dijimos es la mejor alternativa actualmente para el control de la yardiasis. Entonces, este producto que contiene el Coximed es el llamado Toltrazuril, que básicamente pues lo utilizan más en las aves, se utiliza más probablemente en el caso de ovejas y cabras, y que tiene un efecto bastante bueno contra los coccidios de estas especies, sobre todo cuando estamos hablando de las especies de Himeria que se encuentran involucradas. Pero bueno, tienes Endovet CES, que esa parte es la parte del CES todo, que es prácticamente ivermectina con praziquantel. Tienes entonces el Droncid, tienes el Drontal Plus y así un montón de productos, casi todos los que son Plus son los que decimos van a encontrar prácticamente el uso del praziquantel. Ahora, esto que ya habíamos comentado y que es importante recalcar, el uso del praziquantel va a ayudarte probablemente en el caso de perros y gatos contra algunas especies de Dipilidium, pero sí tienes que considerar que ese paciente necesita un tratamiento externo para que cortes el ciclo biológico y que puedas controlar entonces el ciclo biológico ahora de la pulga. Y viceversa, un paciente que tiene pulgas, tienes que buscar la evidencia en un copro y muchas veces tienes que hacer copros en serie de 3. Algunas veces lo que hacemos es una muestra directa del recto del individuo, pero la verdad es que no siempre vamos a encontrar parásitos. Entonces ya lo que tienes que hacer es educar al propietario, al tutor de los animales, para que entonces ya te traigan las muestras 3 seguidas, una de cada día, son 3 días continuos, en donde nosotros ya tendremos una mejor opción para poder realizar un diagnóstico y poder encontrar la evidencia de que efectivamente se requiere forzosamente este uso del praziquantel. Pero bueno, pues son casos que ya demandan tiempo, que ya demandan que el tutor sea consciente de que no tiene un perrijo, no tiene un gatijo, sino que tiene un animal y que ese animal, pues podemos encontrar zoonosis que pueden ser zoantroponosis, pueden ser antropozonosis, pueden ser anfixenosis incluso. Entonces, los riesgos siempre van a estar presentes. De tal manera que entonces, pues ese es uno de los que vamos a encontrar. El mebendazol que hace ratito mencionaban, pues solamente vamos a recordar que sí es cierto, tiene efecto contra nematodos, pero que también tiene efecto contra los que conocemos como céstodos. Y entonces parte de toda esta cinética, pues ya la comentaron con la doctora, simplemente recordar las dosis, que son 22 miligramos kilo en el caso de los perros, y que son 3 días. Son 3 días consecutivos y que los tratamientos se pueden repetir prácticamente a la semana, ¿no? Solamente hay que tener cuidado, el mebendazol, hace ratito la doctora les
podemos tener una situación en donde el mebendazol puede ser una parte importante de un fenómeno que se llama nebular hepática. Entonces, algunos individuos, sobre todo los que son muy, muy jovencitos, tiene uno que vigilar la función hepática. Prácticamente pues sería la indicación, ¿no? Este producto, el mebendazol, es lo que conocen comúnmente como Averdan, que es el que más se utiliza en pequeñas especies. En el caso de los caballos, es una muy buena opción terapéutica también el mebendazol, no solo para nemátodos, para céstodos. Lo que sí es que ya existe más evidencia y más artículos que reflejan que el mebendazol ya existe una resistencia por parte de Strongylus. Entonces, esta parte también habría que tenerla en cuenta. Y el caso de los oxiuros, prácticamente Oxyurus equi, igualmente se ha visto que por el tipo de eliminación que tiene el producto, puede haber un fenómeno de resistencia. Entonces, este mebendazol, pues a lo mejor en el caballo, en el caso de esos dos parásitos, pues la verdad es que sí, preferiría mejor agregar una avermectina. En el caso del caballo, pues se puede utilizar la misma moxidectina, si se quiere ampliar un poquito la eficacia, ¿no?, sobre estos parásitos. Entonces, bueno, pues tienes dosis aquí, que sería importante que las tengamos en mente. Y bueno, pues está el vermicel, el medazol, parol o parol T+, que también coincide con el elemento del praziquantel para mejorar el efecto prácticamente sobre estos, ¿no? Luego, entonces, tienes esto que se llama el albendazol, que tiene efectos colicida, pero también es metacestocida o metacesticida. Y entonces aquí aparecen las dosis, sobre todo para el caso de los perros, gatos y sobre todo también considerar a rumiantes. El febantel, recuerda que es un probensimidazol que normalmente está asociado a la generación de febendazol. Así que bueno, pues de febantel puedes utilizar así 7.5 miligramos kilo en la mayoría de las especies, y sabemos que esto va a generar entonces el febendazol, y el febendazol, al igual que el febantel, son fármacos que van a tener el efecto doble, ¿no?, contra nemátodos, contra céstodos prácticamente. Y existe otro producto que tenemos en México que será que se llama niclosamida. Este producto prácticamente lo vamos a encontrar solo en un producto comercial. Y es un producto que es una pasta que te vende Virbac, que se llama Vitamin T. El que viene como Vitamin T, habría que agregarle ahí el adjetivo de reforzado. Entonces, Vitamin T reforzado, eso es lo que vamos a encontrar como oxibendazol más niclosamida. Entonces, otra vez el mismo razonamiento. El oxibendazol tiene efecto contra céstodos, tiene efecto contra nemátodos, y la niclosamida también tiene efecto contra céstodos. Ahora, la niclosamida durante mucho tiempo, en el caso de medicina humana, llegó a utilizarse de manera inyectable. Sin embargo, los cuadros de intoxicación, que eran cuadros neurológicos, hicieron que la molécula dejara de utilizarse durante mucho tiempo. Cuando en medicina veterinaria se decide integrar a la niclosamida en el arsenal terapéutico, se toma la decisión de vehiculizarla en una pasta. Entonces, esta parte en donde nosotros podemos utilizar el Vitamin T reforzado en forma de pasta, y tiene que ser una administración oral, forzosamente, pues entonces eso disminuye el riesgo de esta reacción adversa de índole neurológico. Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad, porque en realidad, a pesar de que farmacocinéticamente por vía oral tiene baja absorción, la mayor cantidad del fármaco tiende a eliminarse por heces. La verdad es que la niclosamida se utilizaba también en medicina humana como un tratamiento de primera elección para cisticercos. Entonces, había absorción de niclosamida, pero esto estaba dado por la vía de administración, que era una modificación. Se utilizaba por vía endovenosa, y tal vez por eso surgían mucho estas reacciones adversas que son de tipo neurológico. Entonces, entre las reacciones que son neurológicas, pues obviamente las convulsiones era lo que más llegaba a observarse. Entonces ya no sabía si el paciente estaba convulsionando porque tenía cisticercos o porque era la toxicidad prácticamente de la niclosamida.
Entonces, esta modificación de la parte cinética, donde ya por vía oral la molécula se puede ionizar y la cantidad que se puede absorber es menor, ha hecho que tengamos menos efectos adversos. Sin embargo, recuerda, ¿en qué pacientes utilizamos este tipo de antiparasitarios, este tipo de pastas? Tal vez por la comodidad, pues podría ser los cachorros. Y tanto los perros como los gatos, siendo cachorritos, carecen de una reserva de grasa. Entonces, lo que se llega a absorber del fármaco, lo poquito que se llega a absorber, sí puedes tener ahí el riesgo de que este cachorro, como tiene una mayor cantidad de agua, pueda transportar de una manera más rápida, pueda distribuir de una manera más rápida a esta niclosamida llegando al sistema nervioso central. Entonces, muchas veces el fabricante te puede decir que vas a repetir las dosis 2 veces, 3 veces, 3 días consecutivos. La verdad es que yo te aconsejo que sea solamente una sola vez para que evites prácticamente la reacción adversa de índole neurológico. La niclosamida inhibe la fosforilación oxidativa del parásito, por lo tanto lo que vamos a tener es un bloqueo del ciclo de Krebs y que esto va a traer consigo que no exista una cadena respiratoria óptima, por lo tanto entonces lo que vamos a tener es menos ATP, menos oxígeno, lo que va a derivar prácticamente en la muerte del parásito. Los parásitos, normalmente estos que son parásitos que son segmentados, normalmente no se van a eliminar así de manera completa. Se eliminan algunos proglótidos, pero lo demás ni siquiera lo vas a observar porque prácticamente los parásitos son digeridos en forma parcial o incluso hasta en forma total por parte del organismo o por parte del tracto digestivo. 100-160 miligramos kilo, la dosis para perros y gatos, 50-100 miligramos en rumiantes, sean mayores o menores, 40-60 miligramos kilo en el caso de los caballos. Y lo que ya habíamos dicho, las dosis que pueden ser altas o que pueden ser repetitivas por el hecho del oxibendazol que le acompaña en el producto comercial, podríamos encontrar no solo la parte neurotóxica, sino también hepatotóxica o bien nefrotóxica, que puede ser algo característico del producto. Y bueno, el producto comercial se llama Vitamin T reforzado y este producto pues, la verdad es que ya ni existe, así que pues, ya ni lo vamos a comentar. Así que bueno, dos fármacos que son anticestódicos puros, que sería el praziquantel y que sería también el caso de la niclosamida. Algunos otros productos que podemos utilizar por el efecto anticestódico serán los benzimidazoles y los provenzimidazoles. Entonces, bueno, pues alguna duda, alguna pregunta con estos dos fármacos. Entonces, Axel, si observamos efectos neurológicos en cachorros, ¿cuál sería el procedimiento para antagonizarlo? Lo de siempre, el buen lipofundin, puede ser una alternativa. Sin embargo, fíjate que la terapia de fluidos ha dado mejores resultados porque, como les decía, este tipo de producto, la verdad es que tú aumentas el volumen, el flujo a nivel sanguíneo y rápidamente se mueve. Entonces podríamos tener esa parte de seguridad, ¿no? De una buena terapia de fluidos y con eso prácticamente podemos estar controlando mucho de la reacción adversa. Ya si es un problema un tanto hepatotóxico, tienes la posibilidad de poder hacer pruebas de química sanguínea, pues yo te sugeriría a lo mejor la utilización de, no sé, una silimarina o de un triepad o incluso el de betoquinol que se llama no, el de betoquinol es el ornipural. El ornipural me parece que es de lo mejorcito que vamos a encontrar porque ese ornipural contiene una base de aminoácidos que tienen prácticamente cisteína. Son aminoácidos azufrados que lo que hacen es mejorar el metabolismo, la biotransformación prácticamente del hígado, ¿no? Como tal. Entonces, me parece que es una mejor opción. Lástima que solamente es inyectable. Entonces, cuando vienen los pacientes, pues la verdad es que prefiero hacer la utilización que sea endovenosa, a pesar de que, bueno, tenga yo que citarlo diario, ¿no? Pero si no, bueno, pues el triepad y el caso también de la silimarina, pues para casa, me parece que serán buenas opciones.
Pero bueno, si puedes agregarle ahí al buen lipofundín, pues puede ser, ¿no? Ya sin la infusión continua, ¿no? Bueno, ¿algo más? Bueno, vamos a dar un salto y vamos a dar un salto ahora a un tema que es relevante con lo que estábamos platicando y vamos a hablar ahora sobre fármacos que sirven para el tratamiento de ectoparásitos. Entonces, ya una vez que veamos a los ectoparasiticidas, nos regresamos a los internos. Me parece que es importante ligarlo con esta parte de antinematódicos, anticestódicos, sobre todo en el área de pequeñas especies, porque normalmente ahí es donde vamos a encontrar a las pulgas o a los piojos. Ahora que las pulgas sabemos que ya pueden transmitir también Ehrlichia, ahora que sabemos que las cucarachas también pueden transmitir Hipilidium, entonces me parece que es parte del día a día, ¿no? Y la otra cuestión es con las grandes especies, pues igualmente, o sea, las garrapatas, que tienen ahí no solo el problema del ectoparásito, sino que también hay que considerar algunos otros factores. Entonces, va para que hablemos de ectoparásitos. ¿Pito? Es que está... Listo. Bueno, hola de nuevo. Bueno, listo. Bueno, ahora vamos a hablar de otra cosa, bichos externos, ¿ok? A ver, que me gusta más hablar de bichos externos que... Entonces, déjenme empezar. Bueno, entonces vamos a cambiarle, Isma, un poquito. De hecho, vamos a mencionar algunos fármacos que están en este grupo, que de hecho también funcionan como endectocidas. Algunos, no todos obviamente, pero algunos sí pueden tener espectro contra parásitos intestinales, sobre todo nematodos. Entonces, un ectoparasiticida van a ser todas aquellas sustancias que pueden servir para la profilaxis. Aquí sí va a aplicar el término profiláctico, porque bien sabemos que hay algunos productos que ustedes pueden administrar en animales y que como tal ya saben que no es como literal un repelente, pero puede permanecer la sustancia dentro de la circulación general. Entonces, en cuanto el individuo se expone, por ejemplo, a la presencia de pulgas, garrapatas, pues en el momento de que se intente alimentar, sobre todo aquellos que son hematófagos, pues obviamente van a consumir el producto y por ende pues van a acabar muriendo. Entonces, por eso consideramos a los ectoparasiticidas dentro del término ahora sí profiláctico, ¿ok? Cosa que no hacemos habitualmente. Por ejemplo, vamos a hablar de producción, o sea, no les vamos a dar albendazol profiláctico a los bovinos, ¿no? Pero aquí sí podemos encontrar ese término. Bien, entonces recuerden que todos los ectoparásitos en su gran mayoría pues van a estar localizados en el manto o en la capa externa de los pacientes y que debe de incluir también un diagnóstico. Muchos de ellos los van a poder diagnosticar sin la necesidad de un microscopio, por ejemplo, bueno, digo así de forma muy rápida y primaria, ¿no? Un piojo o una garrapata, bien que la pueden observar ustedes. Pero, por ejemplo, los ácaros formadores de sarna, pues obviamente sí van a requerir pruebas como las que ya enseñamos, ¿ok? Bueno, y entonces la mayoría de ellos van a actuar sobre artrópodos, como lo van a hacer los ácaros, las moscas, los piojos, sean mordedores, chupadores. Ahora, aquí tenemos un problema extra, que la mayoría de los productos que vamos a utilizar como ectoparasiticidas, pues obviamente se van a poner sobre la superficie del cuerpo. Hay unos ya obviamente diferentes, como pueden ser las isoxazolinas, que vamos a ver hasta el final, que bueno, ya incluyen tabletas, ¿no? Que contienen afoxalaner y que incluyen también una ventaja en el que pues queda en el interior del organismo. Pero si hablamos, por ejemplo, de amitraz, si hablamos de lindano o hablamos de otras sustancias que se ponen sobre superficies inanimadas o los pacientes, pues recuerden que los artrópodos no solo son parásitos, también encontramos artrópodos en el ambiente. Entonces hay que tener no solamente la precaución con el hospedero, sino con el ambiente.
porque la utilización de estas sustancias puede tener como consecuencia indeseable que podemos acabar obviamente con todos aquellos individuos que andan por ahí, una abeja, una catarina, una arañita, y que podemos modificar ciclos obviamente o parte de la reproducción, por ejemplo hasta la propia polinización se podría afectar. Entonces mucho cuidado con los residuos que se quedan en el ambiente y que por consecuencia también o de forma secundaria pues el otro individuo que se puede ver afectado pues es el manejador, llámese veterinario o llámese tutor, porque pues todas estas sustancias tienen la capacidad de que se pueden absorber, muchas de ellas por la piel intacta. Entonces tengan mucho cuidado, hay intoxicaciones graves de los tutores o del propio veterinario por el contacto con muchos de estos fármacos, ¿ok? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado, ¿bien? La mayoría de ellos se les va a sugerir utilizar guantes y no solamente guantes de látex o de nitrilo, sino guantes un poquito más gruesos y en los pacientes pues tienen que estar al pendiente, sobre todo en animales jóvenes, en animales con poca grasa, porque estos van a depender de la grasita que existe sobre la piel para que se puedan difundir de forma efectiva. Animales que tengan piodermas, por ejemplo, ¿te acuerdan del paciente que les enseñamos para hacer los raspados? Ese paciente tenía un pioderma, ¿no? Bueno, Denny les platiqué que salió en los resultados, no tenía, fíjense, no tenía hongos, no tenía ácaros, ni sarna profunda, ni superficial, lo único que tenía era un pioderma, marca Satanás. Entonces, bueno, obviamente ya se le está dando tratamiento y una otitis horrible. Pero, por ejemplo, ese paciente tenía solo la dermatitis, pero si hubiese tenido ya úlceras o pérdida de la continuidad, no solo de la epidermis, sino de la dermis, el colocar alguno de estos productos tópicos puede modificar la matriz de absorción y puede generar un aumento en el volumen de distribución y de absorción y podrían intoxicarse. Entonces, también hay que tener cuidado cuando se administran productos tópicos en animales que ya tienen problemas graves de la piel, ¿ok? O sea, no solo la inflamación o la dermatitis o las lesiones papulocostrosas, ¿no? Sino existe ya ulceración o pérdida de la continuidad, luego eso puede modificar bastante y puede generar intoxicaciones. Ahora, ¿cómo los vamos a clasificar? Es un grupo de fármacos bastante largo y también bastante, pues, complejo, porque son un montón. Vamos a ver algunos que ya no se usan por su toxicidad, ¿ok? Porque obviamente representan toxicidad en el paciente, en el ambiente y también en aquel individuo que los aplica. De los más tóxicos, por ejemplo, los organoclorados o los organofosforados y las diformamidinas probablemente sean de los más tóxicos. Bien, ahí tenemos al lindano, al diclorvos, al comafos, les digo, al amitraz, que son de los que más se utilizan. Tenemos otros que pues no son inocuos obviamente, pero están los fenilespirazoles como el fipronil, que es bien común, que se puede utilizar en animales de compañía. También se puede utilizar, por ejemplo, en bovinos para baños garrapaticidas. Tenemos algunos otros que se aumenta el espectro, como los inhibidores de la quitina, como es el lufenurón. Ese también no solo actúa sobre ectoparásitos, sino que de hecho puede utilizarse contra levaduras, por ejemplo, contra cándida. Tenemos las piretrinas, que también son sustancias que vamos a darles un toque de tóxicos, ¿ok? Se clasifican así en tipo 1, tipo 2, ahorita las vamos a ver. Las formamidinas, como es el indocarxap, los carbamatos, el carbarid y el propoxur, que también dependiendo de la especie en la que se ocupen y la exposición a la sustancia podrían ser tóxicos, y los que consideramos probablemente de los márgenes terapéuticos más amplios, probablemente sean se les conocen como isoxazoles o también los conocemos como isoxazolinas, que son estos productos, pues no quiero decir de moda, pero que se están utilizando un poquito más, como son estos del Nexgar Spectra, el Credelio, el Simparica, que se ocupan mucho ahorita en animales de compañía, ¿no? Y que son parte de esta terapéutica que nosotros consideramos profiláctica, ¿no? Entonces, de hecho, creo que de las reacciones adversas más graves que se reportan por la propia industria son los vómitos, porque son por vía oral, obviamente, y no sé si lo sigan haciendo, digo, lo vamos a ver al final, pero tienen como una garantía con el laboratorio de que si el paciente te vomita la tableta, te reponen el producto. No sé bien, nunca nos ha pasado, pero no sé si tienes que llevarte la tableta vomitada o simplemente deber de confiar en ti el laboratorio de que el paciente vomitó la tableta, pero bueno, según esto tienen como una garantía de que no hay reacciones adversas y que si llegase a pasar que el paciente tuviera un trastorno gastrointestinal, que normalmente es aislado, es un vómito y es la tableta con lo que hay en su estómago, según te reponen el producto, ¿no?
Eso es lo que dice la industria o lo que te garantiza. Bueno, vamos a empezar por uno de los más tóxicos, de los que tienen los márgenes terapéuticos más reducidos y son conocidos como los organoclorados. De hecho, la mayoría de ellos ya no se utiliza. Todos son químicos, son compuestos completamente sintéticos que en su gran mayoría los vamos a utilizar sobre instalaciones. Bien, entonces, pues aquí la intoxicación puede venir del contacto directo de la sustancia, inhalación, obviamente, por sobre todo naves que quieran, obviamente, ustedes desinfectar por presencia de parásitos en las naves, por ejemplo, moscas o piojos, etcétera. Y obviamente el contacto directo también obviamente de los pacientes o de los manejadores. Entonces, hay un fármaco que era pues un tanto conocido, se le conocía como DDT, que se llama diclorodifenil tricloroetano. Este producto, el DDT, pues les digo, era de lo más conocido. Ahorita hay otras sustancias mucho más específicas para el control de obviamente plagas y ectoparásitos, pero esto era muy común. Y el DDT, como se le conocía comúnmente a este fármaco, genera un metabolito que se llama DDE, así tal cual. Y les digo que pues, tienen una gran toxicidad y también tienen fenómenos de ser sumamente residuales para el ambiente y por lo tanto les digo que no solamente elimina a aquellos parásitos que es tu objetivo, sino que también puede tener interferencia con cualquier artrópodo que vaya viviendo por ahí felizmente si es que se contamina el ambiente, ¿no? O la forma en la que ustedes van a disponer de los residuos de estas sustancias. Obviamente no está recomendado disponer de ellas, de tirarlos, por ejemplo, no sé, yo desinfecté aquí la clínica porque me llené de piojos, por ejemplo, o de algún ectoparásito, y que vaya yo aquí a mi jardín y voltee la cubeta en las plantas, ¿no? Que tengo aquí la jardinera, o sea, eso contaminaría gravemente mi ambiente, ¿ok? Entonces hay una importancia. Entonces, bueno, en este grupo hay algunos que se conocen, que se llama Aldrin, hay otro que se llama BHC, clordato, el DDT, que les digo que es de los más comunes, el heptaclor y el toxafeno. Y de algunos que todavía se llegan a utilizar, por ejemplo, está el lindano, ¿ok? Ahora, no sé si alguno de ustedes, digo, si quiere me dice sí o no, nada más si se acuerda, pero no sé si han visto que afuera de los negocios, esto es muy México, o sea, dime que eres mexicano sin decir mexicano, porque ves a un sujeto con una mochila y que trae como un contenedor atrás y que obviamente no es tequila para las fiestas, pero siempre traen como un contenedor cilíndrico que es un spray y que les dicen a los negocios, ¿no? Les van tocando de puerta en puerta, oye amigo, ¿quieres que te desinfecte tu negocio? Y te pasan así como rociando en las puertas un desinfectante que ni siquiera te dicen qué es, solamente pasa un sujetito y te dice, no sé si a algunos les ha pasado. Entonces, digo, aquí en la clínica algunas ocasiones, y normalmente es lindano, ¿ok? Eso es lo que echan en las puertas. En alguna ocasión, fíjense, esto estuvo muy horroroso, porque nos tocó un paciente que lo atropellaron, era un pastor alemán, obviamente le atropellaron sus deditos, o sea, solamente le apachurraron sus falanges, así que distal, media y proximal, y se le ocurrió al tutor, no sé de dónde se le ocurrió, vendarle la pata, y entonces pues obviamente eso se infectó, empezó a oler feo y solo le vendó la mano. Después dijo sigue oliendo feo, entonces le vendó cada vez, le vendaba más hasta que llegó al codo, pero en algún punto de la vida se le ocurrió vendarlo todo. De hecho utilizó hasta retazos de tela y encima le colocó lindano porque obviamente es un desinfectante y bueno, así lo consideran cuando les digo que pues básicamente es para artrópodos, pero y después lo forró con playo o no sé qué era y después le puso cinta canela encima, entonces eso se fermentó de una forma grosera, de hecho tuvo destrucción del hueso. Cuando llegó aquí con nosotros, básicamente la extremidad estaba en proceso de necrosis y descomposición y se deshizo el hueso, nada más para que se den una idea. No tengo idea de cómo sobrevivió el perro a la toxicidad del lindano, pero tengan mucho cuidado porque la toxicidad se absorbe bastante bien a través de la piel intacta, es tóxico para el ambiente, de hecho olerlo, no sé si les digo que a los que ustedes les ha tocado ver estos sujetitos que traen su maletita desinfectando, tiene un olor muy característico y bastante penetrante, les digo, y suelen ser cosas muy tóxicas. Aquí hay una imagen de un insecticida, es una imagen viejísima, se llama Orión, les digo, y ese es el lindano, o conocido como el DDT, y es muy tóxico, ¿ok? Bueno, aunque no lo crean, hay un producto todavía que es el escabicin suspensión.
Normalmente todavía hay gente que lo recomienda para las sarnas de las orejas en los conejos. Entonces no lo usen, no sirve. No sirve. No, solo tóxico. Entonces, a pesar de que tiene una concentración muy bajita, la verdad es que no sirve ese escabicín para la sarna de las orejas de los conejos. Ahí puedes utilizar otra vez, podría ser una doramectina, una Ivermectina, abamectina, una moxidectina. Me parece que pues, son mejores opciones y a pesar de que son productos subcutáneos, aplicas este tipo de avermectina y la verdad es que en 3-4 días máximo el paciente ya está tirando las costras, ¿no? Ajá, o la celamectina si tienen un erizo con sarna. Y lo comento porque, bueno, pues ya estos animalitos ya son mascotas también. Uh-huh. Pero sí, todavía hay un producto que es ese, el escabicín suspensión, que no, realmente ya no te sirve para nada. Y cuando llegan a utilizar lindano, lo consiguen a veces también en las lapalerías. Es lo que les digo. Y lo utilizan para lavar, para limpiar, desinfectar instalaciones, sobre todo por el riesgo de que llegas y quieres rentar un cuarto y a lo mejor hay chinches, a lo mejor hay otra cosa, ¿no? Pero no sirve para las chinches, sirve mejor la tierra de diatomeas. Sí. Si quieren matar chinches, acábenlas con tierra de diatomea. De verdad, nada de los desinfectantes que ocupen, se van a reír de ustedes las chinches. ¿Así van a escuchar? Ok. Bueno, como son sustancias muy tóxicas, pues ahí les va, ¿no? Todo el listado de intoxicación, obviamente del hospedero, o sea, el que tiene los parásitos, o de aquella persona o manejador que llegue a exponerse a estas sustancias. Hay dermatitis por contacto, fotofobia, también hay conjuntivitis. De hecho, la conjuntivitis no es que les caiga lindano en los ojos, simplemente con la exposición ambiental a, por ejemplo, entrar a una habitación que ha sido desinfectada con lindano, con cualquiera de estas sustancias, puede causar estos signos clínicos. Puede haber ansiedad, ataxia, hipersensibilidad, que obviamente puede manifestarse aguda como hipotensión, o sea, un shock hipotensivo. También puede haber, obviamente, inflamación de párpados, cara, que es el angioedema facial. Puede haber espasmos y en casos graves convulsiones. Puede haber también pirexia, cialorrea, también esto también por la sensación que deja sobre, bueno, no sé si alguien se vacía las botellas de perfume y hueles a alguien así como que te queda el olorcito en la boca, tampoco directamente de que lo hayan bebido, o sea, estas reacciones adversas, digo, obviamente pueden encontrar accidentes como beber un desinfectante, pero esto simplemente por el contacto. Puede haber bradicardia o taquipnea, dependiendo también hasta la ansiedad, y diarreas, ¿ok? Entonces, pues son reacciones, si es por contacto, inmediatamente hay que lavar con abundante agua y jabón, literal, como nos enseñan a todos desde niños. Si te tocas algo que es tóxico, hay que lavarse bien. No vayan a lavarse con un zacate, con una fibra o algo así muy abrasivo, porque si ustedes generan lesiones sobre la piel, pueden favorecer la absorción. Solamente hay que lavar con abundante. Si cae en la cara, en los ojos, tengan mucho cuidado. Tal vez sea raro en los ojos, obviamente no imposible, pero a nosotros sí nos ha pasado atender pacientes que les han caído desinfectantes, hasta el mismo cloro, pino y todas estas cosas en los ojos o en mucosas, entonces hay que lavar con abundante agua. Bueno, en el caso dado, les decía yo de tener estos signos clínicos, digo, lavar, si es una superficie, una mucosa, pueden utilizar cloruro de sodio. Si cae en los ojos, les decía yo, puede ser agua, pero si son obviamente más grado médico, o sea, eso sería como de, le hablaron a la veterinaria, es que a mi perro le cayó lindano en la cara, lava con abundante agua, ¿no? Pero si ya está aquí en la veterinaria, utilicen soluciones de irrigaciones oftálmicas. Yo sé que el cloruro de sodio no es lo ideal para ojo, pero si no encuentran otra cosa, pues o agua inyectable o cloruro de sodio y después a ver cómo le arreglan el ojo seco que le van a generar, pero hay que evitar la exposición sobre todo a las mucosas y obviamente el contacto del ojo, ¿no? Bueno, si llegaron a ver consumos accidentales, les digo que esto puede pasar. Pueden decir, bueno, ¿quién carambas va a tragar lindano si huele y sabe horrible? Cuidado, puede pasar. Nos han tocado igualmente perros aquí que consumen cloro por accidente.
no sé cómo, pero hemos atendido perros que consumen cloro, anticongelante, amitraz. Si les cae en el cuerpo, pues obviamente los animales tienden a lamerse, entonces eso puede generar un consumo accidental. Si está dentro de los primeros 30 minutos, hay que hacer un lavado gástrico. Pueden utilizar el carbón activado para tratar de quelar la sustancia y evitar su absorción a través de la mucosa gástrica. Si hay trastornos neurológicos, pueden utilizar diazepam. Aparece el pento, obviamente está mencionado. Recuerden que el pento no es una sustancia recomendada como anticonvulsivo, pero obviamente tiene propiedades. Es mejor diazepam, midazolam. Recuerden que ya hay levetiracetam inyectable. Y si no, pueden utilizar fenobarbital oral si el paciente no está inconsciente, ¿no? O no le han realizado un lavado gástrico. Pueden utilizar bloqueadores neuromusculares. Bueno, aquí estamos hablando de los que son despolarizantes o no despolarizantes, si es que hay convulsiones o hay alteraciones respiratorias graves. Nada más que eso incluiría, aunque no lo dice la transparencia, el inducir al paciente a anestesia general y ponerlo en un ventilador mecánico, porque recuerden que estos generan la parálisis de los músculos intercostales y del diafragma. De los no despolarizantes, estamos hablando del atracurio, cisatracurio, rocuronio, becuronio, y si hablamos de los despolarizantes, pues el más representativo es la succinilcolina. Recuerden que es el que tiene la vida media más corta, alrededor de unos 20-22 minutos. Solo no olvidar que la succinilcolina está relacionado a efectos de hipertermia maligna y esta cosa genera también hipertermia, entonces tengan mucho cuidado, ¿no? No vaya a ser que se le ocurra a la vida que ustedes tengan un paciente sensible a succinilcolina y le dé hipertermia maligna, ¿no? Ahora, para acabarla de amolar, ¿no? Entonces, bueno, nada más ahí cuidadito. Y si no tienen idea de qué tiene, puede confundirse con intoxicaciones por, obviamente, cloruro de sodio, por la hipercloremia, porque recuerden que estados de hipercloremia pueden dar signos también neurológicos, pacientes que hayan consumido raticidas como estricnina, pacientes que hayan consumido plomo, urea o también literalmente pues un paciente epiléptico. ¿Ok? Entonces, bueno, son sus diferenciales. Solamente hay que levantar bien una historia clínica si es que no saben qué fue lo que consumió el animal, ¿no? O si ustedes obviamente no saben con qué tuvieron contacto. Bueno, vamos a hablar solo de uno de ellos y básicamente es el que sigue habiendo en el mercado, que es el que estábamos hablando ahorita y es el lindano, ¿no? Entonces, se le conoce así tal cual como lindano o lindane, también se le conoce como hexacloruro de benceno o gamma lindane. Les digo que pues es raro realmente que prescribamos lindano, pero sí se sigue utilizando, o sea, es algo, y tiene un olor muy particular, digo, no sé si de verdad a ustedes les ha tocado, pero tiene un olor muy particular el lindano. Digo, a mí nunca se me va a olvidar por el perrito que le pusieron lindano, pobre perrito, se pasaron sus dueños de lanza. La verdad es que ese perro tristemente acabó en eutanasia, estaba muy mal, la verdad era amputarle básicamente todo el brazo porque se necrosó toda la extremidad por efecto de, obviamente, de la fermentación y haberle puesto lindano. Entonces son muy graves, ¿no? Las intoxicaciones por estas sustancias. Y pueden formar diferentes isómeros que tienen el efecto terapéutico, pero pues que también son responsables de muchas de las reacciones adversas. Ya en su forma de droga se considera o se ha visto que es un polvo así cristalino, incoloro, que tiene poca capacidad, por ejemplo, también para disolverse. Entonces, pero puede mezclarse con algunos aceites para favorecer su adhesión a las superficies. Entonces es algo aceitoso cuando lo utiliza. Les digo que aquí sí ha pasado gente que viene con el lindano, así de le desinfecto. Normalmente yo les digo que no, digo no porque quiera ser grosera y no darles trabajo, pero es que es una sustancia muy tóxica. A mí me da miedo que llegue un perro a la veterinaria y llegue a estar oliendo ahí o una persona se intoxique. Bueno, no es el caso, pero aquí trabajaba con nosotros una doctora que no era alérgica al lindano, sino a las piretrinas. De hecho, nos dimos cuenta que era alérgica a las piretrinas porque bañamos a un perro con una piretrina, y ella ni siquiera estaba cerca del perro, sino que cuando ya acabamos de bañar al perro con la piretrina, lo secamos y empezamos a usar la secadora, ella ingresó a esa habitación donde estábamos secando al perro. El simple hecho de nosotros estar con la secadora y el aire caliente volatilizó el aire y obviamente partículas de la piretrina y se puso muy malos. Estas sustancias se pueden inhalar. La alergia no siempre, les digo, es por contacto, por eso hacer mucho hincapié con ustedes de utilicen cubrebocas de los gruesos, no se ocupen el más delgado, guantes gruesos porque son sustancias sumamente tóxicas, ¿ok?
Entonces, bueno, lo vamos a ocupar como un insecticida, lo pueden utilizar en cultivos, por ejemplo, para frutas u hortalizas, nada más que recuerden que no solamente van a matar a lo bueno, a lo malo, sino también todos los pobres artrópodos que anden caminando por allí. Bien, se utiliza para el control de ácaros, piojos, moscos, mosquitos, chinches, pulgas, hormigas, alacranes, ok, o sea, les digo, mata lo que sea. Por eso les decía, o les platicábamos ahorita y les decía Isma, que se utilizaban los conejos para la sarna de los conejos. Créanme que hay otras cosas más seguras, como la propia ivermectina o la doramectina o la selamectina, si quieren, para el tratamiento de ácaros en conejos o la sarna de los conejos. Bien, si se utiliza sobre los individuos, se puede emplear en bovinos, equinos, ovinos, caprinos, caninos. Dice ahí conejos, pero eso es porque es la indicación terapéutica. De hecho, la verdad es que el lindano yo la verdad ya no lo utilizaría, pero bueno, o sea, se sigue vendiendo. La verdad es que bueno, vamos a comentarlo, pero creo que hay opciones terapéuticas mucho más seguras, ¿ok? Su absorción es muy lenta y les comento, estos fármacos se absorben exactamente y libremente por piel intacta. Por eso les digo que en sujetos o animales que tienen piel dañada, sobre todo úlceras, o sea, no solo es la lesión en la epidermis, sino ya hay una lesión profunda sobre epidermis, hace que la sustancia se absorba con mayor rapidez. ¿Ok? No se toma, dice ahí, ingesta accidental, o sea, no, esto no se da por vía oral. Si llegan a tocar sus mucosas o llega a haber inhalación, que es lo que yo les comentaba ahorita, o sea, hay personas y animales que pueden tener reacciones adversas, no necesitan ni siquiera tener contacto, el simple hecho de inhalar partículas de lindano puede generar cualquiera de las reacciones adversas, por eso reitero que tengan mucho cuidado. Entonces, se almacena mucho en la grasa, entonces esto hablando farmacodinámicamente, como hemos hablado anteriormente, recuerden que animales caquéxicos, animales muy delgados, van a tener problemas porque tienen, no que no se absorba, sino que recuerden que los fármacos liposolubles pues van a buscar grasa en otro lado y si no hay grasita en la piel pues se van a ir obviamente a depósitos grasos o se van a ir al sistema nervioso central, entonces tengan mucho cuidado por favor. Y se almacena mucho en el huevo, entonces por lo tanto en aves no se utiliza, sobre todo hablando de aves de postura, porque obviamente van a consumir metabolitos o restos de lindano, la próxima vez que se van a un huevo estrellado se van a morir, entonces, no, ¿vale? Tienen un metabolismo totalmente hepático, ¿ok? Y puede generar, de hecho, alteraciones de las enzimas hepáticas. Ay, me espantas. Perdón, me sé que estoy bien concentrada. Espérenme un segundo. ¡Órale! ¿Se acuerdan del perrito que les contamos que se había intoxicado con el Librela? Que le pusimos las soluciones intralípidos. Hoy estamos viendo un video y el perrito ya se ve mejor. Bueno, quedó con la cabeza chueca, pero eso es lo mínimo. Pero ya quedó, ya se levantó el perrito. Esperen, es que eso es un éxito. Esperen, ya, es que estaba tan emocionada que con ustedes que me espantó ahorita que llegó así por atrás. Ok, entonces bueno, ya les había dicho yo que entonces atraviesa barrera placentaria y hematoencefálica, por lo tanto se puede intoxicar cualquier paciente que entre en contacto y la otra, pues obviamente gestantes nunca en la vida. Si alguno de ustedes, bueno, no sé, está gestante, hablando literalmente, si alguno de ustedes está gestante, por favor no maneje estas sustancias por nada, aunque se pongan 20,000 guantes, de preferencia pongan a otra persona a manejar estos fármacos, ¿no? Porque obviamente tienen el riesgo de la absorción a través de piel intacta. Bueno, ¿cómo funciona? Son fármacos totalmente neurotóxicos que van a generar la parálisis. Entonces, hay una estimulación excesiva, genera sinapsis de tipo excitatorias porque disminuye la cantidad de sinapsis inhibitorias. Entonces, hay una menor actividad GABAérgica y hay una mayor actividad de sinapsis excitatorias relacionadas obviamente a catecolaminas. Entonces, el paciente experimenta una parálisis rígida. De hecho, la mayoría de los ectoparasiticidas, no todos, van a generar parálisis rígidas. Entonces, el paciente, por ejemplo, una pulga, pues si queda totalmente paralizada, o una mosca o un piojo, pues ya no se puede alimentar y se va a caer. Las garrapatas, pues obviamente sabemos que tienen una adhesión importante al paciente, obviamente ellas no andan así literalmente caminando, a menos que ya tengas una infestación así horrible. Si nos ha tocado ver animales que parece
¿cómo se llama? Parece mercado el paciente porque caminan garrapatas, piojos y pulgas encima del perro, no manches, es así como que el fiestirri allá arriba, y sí los ves caminando, pero habitualmente las garrapatas están adheridas, entonces el que genere este tipo de parálisis puede ocasionar el desprendimiento de la garrapata de parte del hospedero. Entonces causa, obviamente causa convulsiones en el ectoparásito, pero no crean que van a haber una convulsión literalmente como un perro, ¿no? No van a haber una convulsión tónico-clónica y la van a decir, mira, esa garrapata se está convulsionando, ¿no? O sea, literalmente no se alcanza a ver tal cual el movimiento tónico-clónico, pero genera efectos convulsivos y de ataxia. Y finalmente la parálisis, obviamente por la inanición, estos se caen del sujeto. ¿Ok? Y bueno, acabarán muriendo, ¿vale? Si lo llegan a ocupar en baños, se sugiere que preparen soluciones al 0.33% o 0.66%, eso se supone que ustedes ya lo saben hacer. Prepare una solución al 0.33%, no sé, en una cubeta de 3 litros, ¿no? A partir de tal producto, eso ya lo pueden hacer. Nada más les dije, tengan mucho cuidado. Si van a preparar baños con lindano o van a asperjar alguna superficie, pónganse guantes, pónganse cubrebocas, lentes obviamente de seguridad, no los lentes que utilizamos para leer, y pues obviamente tienen que correr a todos, ¿no? Por la exposición. Entonces se puede utilizar sobre instalaciones, ya quedamos, es sumamente tóxico. Ponemos ahí el dibujito de la abeja porque ya les dije que no solamente se va a llevar a los artrópodos que ustedes están tratando, sino que también puede dañar obviamente a todo aquel individuo que anda ahí felizmente viviendo en una florecita o como haciendo su vida normal, una hormiguita va a morir. También les comenté desde el principio que si estas sustancias son desechadas en fuentes de agua, por ejemplo, drenajes, si les queda cerca un río, un lago, no sé, porque estas sustancias se utilizan a nivel nacional y hablando de México, entonces si llegara a caer en agua corriente, pues obviamente va a matar peces. ¿Ok? Puede causar hemorragias y obviamente el subproducto, si es por ejemplo para pesca, pues obviamente podemos generar intoxicación de quien consuma estos peces, ¿vale? Entonces mucho cuidado y ya habíamos hablado de la irritación de la piel y todas las reacciones adversas. Bueno, recomendaciones, pues solo usar en instalaciones básicamente, aunque sí existe una indicación terapéutica de que se pueden utilizar sobre los pacientes. Bien, pueden quedar pacientes convulsivos, de obviamente controlar la intoxicación, puede haber lesiones cutáneas severas por quemaduras, gestantes, puede ser muy tóxico hasta la muerte de los productos y obviamente nunca utilizarlo en animales jóvenes, ya les dije, mucho menos enfermos, debilitados, con poca grasa, etcétera. Bien, ahora, normalmente se utiliza solo para las instalaciones y en el caso dado de que lo quieran utilizar para el tratamiento de sarna, sobre todo en animales de compañía, por ejemplo, perros, gatos, nunca se les vaya a ocurrir por ningún motivo ponerle estas cosas. No, de hecho, en los gatos está prohibido utilizar antisépticos. La mayoría de estos que vamos a ver está prohibido en gatos. Hasta los talcos antipulgas están prohibidos en gatos por el fenómeno de acicalamiento. Ok, entonces estoy hablando básicamente de perros y también ponerles un collar isabelino para evitar que laman la piel porque obviamente se pueden intoxicar, pero si lo van a utilizar para el tratamiento de sarnas, sobre todo profundas, se puede combinar con baños de cloruro de, espérenme, se me acaba de ir la palabra, peróxido de benzoilo, perdón, el peróxido de benzoilo, porque este es el que viene en algunos productos, de hecho hasta de humanos. No sé si han visto estos productos que se llaman asepsia, que les dicen que les van a quitar las espinillas y los barritos. Son limpiadores foliculares que abren un poco el folículo piloso para sacar grasa, obviamente, pero recuerden que el Demodex vive en el folículo, entonces al abrir el folículo permite que el fármaco ingrese con mayor facilidad a este y pueda matar a los Demodex. Entonces puede haber combinaciones del peróxido de benzoilo con algún otro antiséptico tópico. Aunque reiteramos, la verdad es que sería muy mala idea que intentaran tratar a un animal con sarna con lindano. Pero bueno, si alguna vez se les ocurre, puede ser combinado con el peróxido de benzoilo, ¿no? Aunque no está recomendado. Bueno, y los productos comerciales, pues ya les dijimos alguno que se llama Scavicin y reponemos esta imagen porque realmente lo vamos a recomendar para instalaciones. De hecho, no se ve bien en la foto completa, pero pueden ver que el sujeto está asperjando, ¿cómo se llama?
Las naves, bueno, obviamente es para cerdos esto de aquí. Estamos haciendo una producción de cerdos, entonces ahí obviamente va la madre, ahí tiene las canaletas para que puedan andar caminando los lechones y no los aplasten. Pero si ven el sujeto, trae guantes, está totalmente cubierto de la cara, trae botas de trabajo y obviamente la ropa está diseñada para que si llega a caer gotas o residuos del lindano o del producto del desinfectante, pues obviamente no contamine y no se vaya a intoxicar la persona que está aplicando esto. Entonces, mucho cuidado con el lindano. Bien. Bueno, no sé si con este tengan alguna duda. Voy a dar la introducción de organofosforados y ya mañana, no sé si acabe porque está larguísimo el tema, ¿no? Pero pues, lo intentaremos. Ah, no, mañana es año nuevo, ¿verdad? ¿Sería hasta el viernes? Ah, ok. Ah, bueno, o si quieren, aquí le dejo para no cortar ideas. No sé si aquí tengan alguna duda y mejor empiezo, así como dice Isma, podemos empezar bien órganos fosforados el viernes para que no, yo no deje a medias y pues obviamente mañana no nos vemos porque es año nuevo, después día primero y pues no se trabaja. Bueno, nosotros sí trabajamos, ¿no? Pero no damos clase. Pues bueno, no sé si hay alguna duda hasta aquí. Algo que quieran comentar. Tiene una duda en Yo tengo una duda. Nada. Sí, que no, tienen una duda. Voy a esperarme. Déjenme salirme de la pantalla completa porque ya ven que luego no puedo ver el chat. Ok, déjenme dejar de compartir para verlos. Dice aquí, para aves de postura hay un problema de ácaros, los corucos. Ok, los corucos. ¿Cuál es la mejor opción para que no queden residuos en huevo, riesgo de contaminación? Y déjenme porque no alcanzo a ver. O que no tenga riesgo en el paciente. Uy, no. Nos metemos en un problemón porque todos van a tener residuos. Sí, es un problema grave, por ejemplo, en aves que tienen corucos. Bueno, básicamente los corucos pues son artrópodos, digo, coruco es el nombre coloquial. Es un ácaro, ¿ok? Pues miren, podrían utilizar Mira, y tópico. Yo te diría dos opciones. Hay un producto que se llama Avepol. Ajá. Es un polvo. Entonces lo que tienes que hacer es asperjar el polvo sobre el cuerpo del ave. El problema del Avepol es que es un órgano fosforado y eso es lo que vamos a Son muy tóxicos. El viernes. Esa es una. Y la otra es el mismo Volfo, el talco antipulgas. Se tiene que hacer una dilución todavía de 10 veces más. Y entonces ese producto también se puede polvorear sobre el cuerpo del ave. Y ese es Propuxur. Y entonces es un carbamato que se comporta muy parecido a un órgano fosforado. Entonces, sí es medio complicado. Mira, a veces llegan aquí igual aves que tienen corucos y es un verdadero problema porque apenas los agarras y estos ácaros son bastante veloces y se te suben luego a los brazos. Entonces sí tienes que tener ahí mucho guantes, cuídense mucho, Pero sí, no, recomendarte un producto que no deje residuos y que además, que te mate todas las características de bueno, bonito y barato, es complicado, para ese ejemplo. Sí, para las aves no, la mayoría va a dejar residuos en el huevo. Entonces, lo mejor sería que esas aves que estás tratando por corucos no las utilices de momento en postura. Que ese huevo, pues, no sería lo ideal, ¿no? O sea, de tiempos de retiro, pues es que son fosforados de pues entre ay, perdón, entonces estaríamos perdiendo como un mes más o menos de producción. Entonces, tal vez podrías intentar en instalaciones, ¿ok? Para tratar de controlar, porque obviamente son adquiridos ahí en tu propia instalación, ¿no? O ingreso de aves, obviamente, enfermas. Entonces, también ahí más bien sería la prevención, pero si ya tienes el problema, digo, se puede hacer eso, pero es difícil que no tengas residuos en el huevo. Antes había productos a base de silicatos. Ajá, o repelentes, pero luego no funcionan bien. Hay de origen natural, hay algunos que tienen, ¿cómo se llama la? Siliferinas o filiferinas. Ajá, es que no sé cómo se llamaba. Es un extracto de un cítrico. Ajá, y si no es la citronela. Pero ese nada más funciona como un repelente. Y a veces lo que se utilizaba era un silicato, igual para espolvorear al ave, pero la verdad es que no todos los corucos
los eliminas. Entonces, es complicado. Sí, en las aves sí. Mi abuelita mataba corucos con la ceniza tibia de un fogón. Sí, es que los espantas, o sea, básicamente lo utilizas como un repelente. Les digo que pueden utilizar repelentes naturales y tratas instalaciones. A veces es más fácil bajarlas del ave y después actuar en instalaciones, pero lo malo es que, bueno, tendrías que limpiar todas las camas, tirar todo y empezar de nuevo, ¿no? Y las aves, obviamente, irlas separando de aquellas que sean positivas o no. Pero sí es un problema, ¿no? Tener corucos. Ese de la ceniza tibia del fogón, no manches ni idea. Los vas a quemar. Me acordé de ¿cómo se llama? Del aceite quemado, ¿no? Para las sarnas. Una vez nos dijeron, mira, no se vayan a reír, pero un día nos dijeron que para tratar ácaros, lo que podían hacer, obviamente no lo hagan, pero poner agua caliente, lo más caliente que aguanten, meter a los animales y dejarlos ahí sumergidos, sea un ave, sea un perro, lo que quiera, obviamente la cabeza, ¿no? Pero que según los ácaros, que como iban a estar mucho tiempo metidos en el agua, se iban a ahogar. Entonces es algo como muy similar, eso lo escuchamos una vez y fue así como de, órale, muerto el perro, también muerto el perro se acabó. Sí, pero sí decían que podías ahogar ácaros, lo del aceite, lo de la ceniza, digo, o sea, sí hay productos, de hecho hay polvos con citronela y con repelentes y lo que pueden hacer pues, es tratar instalaciones. Pero sí, todos los órganos fosforados, órganos clorados, de verdad, bueno, los carbamatos son, o generan una, ¿cómo se llama? Una, sí, sí, y eso que dices de la ceniza, pues obviamente funciona lo que les digo, funciona como un repelente, ¿no? O sea, pero realmente no es un tratamiento, pues, pues indicado. No hay muchas cosas así, ¿no? De ponerles algo encima para evitar, o bueno, correr al ácaro, básicamente. ¿No? Pero bueno, sí, sí, también hemos escuchado cositas así, pero no sé si tengan alguna otra duda. Yo tengo una duda. Usted mencionó que cualquier cosa así como tipo polvo o talco que se ponga está prohibido para gatos. ¿Okay? Eso, entonces, ¿qué show con los talcos estos que dicen para pulgas y garrapatas y bla, 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 para que aparecen perros y gatos? Y de hecho hay como comercial, bueno, producto comercial que es para gatos, pero son talcos. Pues están tapados los de los laboratorios. Mira, el Volfo, que es el más común, hay un talco para pulgas, es que la industria te lo vende, o sea, el talco para pulgas en gato funciona, o sea, no significa que si se lo pones a un gato no le va a matar las pulgas, se van a morir, pero tienes que ir más allá tú, tienes que hablar del hábito, sea cicala, o sea, el laboratorio te lo va a vender. Para eso hay un laboratorio que la verdad ahorita no me acuerdo cómo se llama, les voy a mentir, pero hay talcos antipulgas que les digo que están hechos a bases de citronela o de algunos otros polvos que tienen olores cítricos que pueden favorecer, no que las quiten, que se suban menos las pulgas a los gatos o a los perros, pero nada más funcionan como un repelente, ¿ok? Pero no, o sea, eso es algo de la industria que está mal hecho, pero pues ya les dije que la industria lo que quiere es vender. O sea, el talco antipulgas que tiene algún producto de los que vamos a ver, obvio sirve, pero no está recomendado por los hábitos del gato, ¿ok? De hecho, en cachorros neonatos, ahora hablando de perros, por ejemplo, un cachorrito que tenga, no sé, 20 días de nacido y que esté infestado de pulgas, en sí le podrías poner el talco, porque el talco no se absorbe a través de la piel, pero la madre, recuerden que es la etapa justamente donde más limpia a los perritos, ¿no? Para que defequen, para limpiarlos, para que ahorita la madre también se podría intoxicar. Entonces, es más bien que ustedes lo razonen. La industria le vale queso y el Volfo tiene un perrito y tiene un gatito pegado en la etiqueta, ¿ok? Pero eso no quiere decir que lo puedan utilizar, está contraindicado, ¿vale? Entonces, bueno, no sé, eso es el consejo que sus amigos farmacológicos les pueden dar, ¿no? Los talcos en gatos, no, 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 no. Y hembras así que puedan lamer animalitos, pues muchísimo menos. Obviamente están recomendados. Los collares antipulgas, fíjate que los collares antipulgas ya casi no se utilizan, solamente hay uno que vende Bayer que, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero y hay unos como muy baratillos que venden así de forma muy, muy, muy comercial y de venta libre.
que tienen algunas piretrinas. Si el collar antipulgas le leen los ingredientes activos y contiene como activo una piretrina, no lo vayan a poner en un gato. Las piretrinas son altamente tóxicas en felinos, a pesar de que el etiquetado diga que lo pueden poner en felinos. Básicamente, los collares antipulgas se restringen o lo ideal es que sea para perros. ¿Ok? Mi familia bañaba a los perros con creolina. No, también la creolina es otra cosa que se utiliza como desinfectante. Y huele horrible, ¿qué es? Sí, no, la creolina, no, tampoco bañan a los perros con creolina, eso también es sumamente tóxico. El Ceresto, gracias Axel, ese, gracias, ese, pero está recomendado para perros. Nada más que no me, a ver si te fijas, porque no me acuerdo qué trae de principio activo el Ceresto, pero si el collar antipulgas trae una piretrina, no en gatos. Las piretrinas están totalmente contraindicados en felinos, son sumamente tóxicas. La ventaja de las piretrinas es que no solo es antiparasitario, sino que las piretrinas tienen efecto repelente. Entonces, si hay pulgas, mosquitos, piojos, el animal se va como que a pensarla dos veces, ¿no? El insecto va a decir, guacala, huele feo el perro y se va a bajar, ¿no? Tiene un efecto repelente, no es infalible, pero tiene un efecto repelente los que tienen piretrinas. Por eso se comercializaron tanto las piretrinas, porque tenían efectos repelentes. Pero en el gato son muy tóxicas y podrían consumir el producto. ¿Ok? Pero sí, no, la creolina tampoco, chicos, tampoco la usan. Es algo que se utiliza también en instalaciones para desinfectar y, no, también es sumamente riesgosa y no tiene un efecto literalmente antiparasitario. No, pero para animales, es para instalaciones. Ok, pero bueno, lo de la duda de los talcos, por favor, aunque el etiquetado diga gatos, no se lo pongan a los gatos, en ninguna etapa del gato, viejo, joven, nada. ¿Cuáles talcos pueden utilizar en gatos? Los que tienen solo repelentes. También hay un collar de Fancy Pets. Ándale, aquí Excel me puso la imagen y tiene flumetrina, es una piretrina. No se puede utilizar en gatos. Y vean ahí que tiene la leyendota ahí gigantesca. Y vean ahí dice collar para perros y gatos. Está recomendado, yo la verdad no lo utilizaría porque tiene flumetrina y la flumetrina es una piretrina y son altamente tóxicos en gatos. Yo la verdad no le haría caso al laboratorio. A pesar de que sea Bayer y Bayer es, ahora es Elanco, ¿no? Ya le cambiaron el nombre, pero sigue siendo Bayer, la versión veterinaria ahora se llama Elanco y la absorbió completamente Elanco. Yo no se lo pondría a un gato esto, se lo pondría a un perro, pero no a un gato. No, son sumamente tóxicos y de hecho si ven abajo tiene un montón de barras de precaución porque son tóxicos. De hecho, al momento, cuando ustedes sacan un collar antipulgas, no sé si lo han visto, pero la recomendación es utilizar guantes, ¿ok? Y lo que tienen que hacer es estirar el collar para liberar el principio activo o el fármaco. Entonces, pero no, yo no utilizaría esto en un gato. Tiene piretrinas. Bueno, y otra cosa es esa, hay talcos antipulgas y hay collares que tienen piretrinas. Las piretrinas son tóxicas en los gatos. Ya ven, les digo, son tóxicas. Así, si no lo recuerdan, van a soñar con nosotros. Tóxicas para el gato. Las piretrinas ocasionan cuadros neurológicos. Gracias. Entonces, no las usen. Sí, no, yo sé que el empaque ahí que les puso Axel, gracias, dice ahí Ceresto gatos, no las usen, por favor, no, o sea, yo sé que el laboratorio puede que lo haya probado, igual y un gato ya lo usó, no se murió, yo francamente nunca le pondría un collar Ceresto a Nuggetcito, nunca en la vida. Tetraclorifos es un fosforado, tampoco se lo pondría a un gato. A un perro sí, y pues con mis opciones de que hay mejores cosas que los collares antipulgas. Pero no sé, yo siento que los collares antipulgas funcionan para no infestaciones como un preventivo y la verdad es que diría que mejor no los compren. Hay cosas mejores. Tal vez un órgano fosforado que podría ser más seguro en el gato es el imidacloprid. Ajá, sí, el Ceresto trae imidacloprid, pero trae una flumetrina. Entonces, no, o sea, el imidacloprid está bien. Si viniera solo, ahora, lo que habrá que ver, Axel, porque no me acuerdo si ese Ceresto, la indicación es literal para perro y gato, pero si hubiera una presentación de collar antipulgas solo para gatito y tuviera imidacloprid, sí, porque es diferente. Pero si trae una piretrina o un organofosforado, no.
No, la verdad es que yo no me arriesgaría, ni tampoco que trajera un talco antipulgas, que trajera Propoxur. No, no, no. Los gatos no tienen una idea de cómo se intoxican y con qué facilidad se intoxican. La mayoría de los gatos, la mayoría, porque me van a ver ahorita feo en 2 segundos, la mayoría de los gatos son flacos, largos, con poca reserva grasa. Entonces, obviamente, se puede depositar mucho más fácil el sistema nervioso central. Ya sé que te está riendo porque Nugget no está así. Ya espere, están criticando a mi gato. No se rían, se está riendo Isma de mí. Mi gato tiene un poco de grasa, pero es poquita. Ok, chicos, tengan otra duda. Dice, como que la mayoría, ok, no se rían, digo, yo creo que la mayoría de gatitos debe estar esbelto. No sé, no estoy viendo sus gatos. ¿Ven? Axel puso un gato que está más o menos delgado, entonces no hay tanta reserva grasa, no tiene tanta bolsa primordial como otros gatos, que no es nugget, entonces podría llegar a la grasa del cerebro. No, recuerden que estos tienen una difusión impresionante con sus 7 kilos. Bueno, pero hay gatotes y hay gatos gordos, ¿no? Pues ya. Bueno, chicos, no sé si hay alguna otra duda. No hable de cuerpos ajenos. Y aquí, pues, obviamente vemos muchos con poca grasa y con mucha grasa. ¿Y qué tal si nos cae a nosotros el órgano fosforo? Y después del Guadalupe Reyes, ya no sabemos qué va a pasar. Bueno, chicos, no sé, ¿alguna otra duda? Si no, para dejarlos, desearles un feliz año nuevo, que se diviertan, coman mucho, ¿no? Les mandamos un abrazo a todos en casa, a ustedes, ¿no? Nugitsi les manda muchos saludos. ¿Listo? Bueno, chicos, mi gata lo vio feo. Obviamente hay muchos gatos heridos. ¿Cuál podría ser una opción comercial preventiva más adecuada para gato? Pues mira, las últimas pipetas que han estado saliendo. Ay, déjame la traigo porque hay una de Beringer, lo que era antes Medial. Espérame, es antes de irnos. Antes de que se vayan. Creo que sí tengo una ahí abajo. Pero bueno, dentro de los órganos fosforados decíamos tal vez el imidacloprid puede ser una buena opción. O las avermectinas. Hay pipetas que ya tienen como tal a la milbemicina, tienen también esta otra parte de la abamectina o bien la selamectina, ¿no? Lo que sería ¿cómo se llama? El Revolution. Y para gatos, lo que uso es que se llama NexGard Combo. Entonces, ahorita les digo. Esta de aquí al frente, aquí. Tiene safoxolaner, eprinomectina, que les digo que es una avermectina, y también tiene el praziquantel. Entonces, te sirve para todo lo que es parásitos internos y externos. Entonces, es lo que normalmente nosotros utilizamos para el caso de gatos. ¿Vale? Bueno, Diego, la pipeta de Bravecto, la que dura... El gato solamente tiene una isoxazolina, y dura 12 semanas. La que es de gatos es una isoxazolina y yo te diría que a lo mejor utilicemos el Bravecto del de 12 semanas. Hay un Bravecto que ya es de 1 año, ya es de liberación prolongada. Yo no sé qué tan buena idea pudiera ser eso, ¿no? Si tienes un paciente que pueda ser intoxicado, va a estar 1 año intoxicado. Entonces, prefiero utilizar los productos que son de menor tiempo, ¿no? Como tal. Berenice, en el caso de que sea frecuente la presencia de pulgas en gatos, ¿qué se recomienda? Deje salir al gato. No deje salir al gato. Mira, alguien que no tenía que hacer, porque no puedes explicarlo de otra manera. Habiendo tanta necesidad y tanta necesidad de investigación en el mundo, alguien se puso a ver cuánto brincaba una pulga. Y el dato existe. Una pulga puede llegar a brincar hasta 5 metros, entre 5 y 15 metros. Entonces, digo, no sé si eso realmente va a arreglar el mundo, ¿verdad? Pero
una investigadora así lo describió. Entonces, yo te diría que minimizar el contacto con gatos callejeros, gatos externos, y también que tu gato pues no salga, ¿no? Y establecer tus controles así periódicos. Por ejemplo, aquí con el caso de Nugget, cuando llegamos a tener así mucho paciente con pulgas que vienen a las estéticas, obviamente, inmediatamente te das cuenta porque el gato está incómodo, se empieza a lengüetear, empieza a lamerse. Entonces ya tenemos esa habilidad, ¿no? De identificar el comportamiento, y la verdad es que esta pipeta que les estábamos recomendando, el NexGard Combo, es lo que utiliza Nugget, y la verdad es que ha estado bastante bien. Y eso que está en un ambiente laboral donde hay un buen de y hay riesgo, ¿no? de contagio. ¿Sale? Bueno, listo. Pues entonces, si no hay otra duda, pues hasta aquí le dejamos. Y bueno, como ya les dijo la doctora, les reiteramos el abrazo de fin de año. Disfruten su cena, pórtense bien o pórtense como se les dé la gana. Nos vemos el viernes. Vale, cuídense. Adiós. Adiós, profesores. Bonito fin de año.